De verdad que son un Ya montón estamos de cosas en las que me vivo. han pasado. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, noticias, músicas, catequesis. Pues realmente, queridos hermanos, cada día pues nos vamos formando más en esta bonita comunidad. Hemos tenido grandes sacerdotes, por ejemplo, como el día de ayer tuvimos al Padre Junior, donde nos dio una hermosa catequesis. También el día lunes tuvimos al nada más y nada menos que al Padre Javier Olivera Rabasi, también donde estuvimos conversando de ciertos temas que yo creo que este video con el Padre Rabasi todos los debemos ver y ver nuevamente, guardarlo, porque yo creo que es una joya de catequesis, porque muchas veces como católicos estamos confundidos, creemos en cosas que no debemos creer, hay grupos que también se inventan cosas. Entonces, de hecho, el testimonio que vamos a tener la noche de hoy, ya como ven, nuestra invitada está conectada, ya se las voy a presentar. También tiene que ver con mucho de lo que hablamos con el Padre Rabasi, grupos que hacen esto, que hacen que hacen otro, que inventan inclusive pues doctrinas y cosas que la iglesia nunca ha enseñado y pueden terminar pues en cosas inclusive peligrosas, porque como vieron en el título de este video, pues nuestra hermana que nos va a contar el testimonio, ¿ok? Llega a un grupo católico pues precisamente buscando el acompañamiento, la dirección espiritual, lo que la iglesia precisamente enseña, y encontró totalmente lo contrario, lo que la llevó pues inclusive a estar con temas espirituales inclusive más fuertes de que cuando llegó. Así que vamos a hablar sobre este tema tan pero tan importante. Así que queridos hermanos, recuerden que siempre deben compartir, comentar y darle like para que esto pueda llegar a más personas, ¿ok? Recuerden siempre comentar, compartir y escribir de qué lugar se están conectando. No sé si hay algún problemita técnico con los comentarios, porque todavía no he visto a la primera persona que ha comentado, así que por favor comenten de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando, de qué ciudad, si quieren enviar un saludo, si quieren enviar una bendición, pueden hacerlo a través de los comentarios. También quiero, queridos hermanos, invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica DASAM, ¿okay? Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte con sacerdotes, laicos comprometidos, apologistas, desde la comodidad de tu hogar, ¿ok? Recuerda que lo puedes hacer a cualquier hora, en tu trabajo, cuando vas de camino al trabajo, a la universidad, al gimnasio, donde sea. Puedes inscribirte a DASAM a través de la plataforma www.defiendetufe.com, y también los invito a que adquieran el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Esto es un libro que todos los debemos tener porque nos vamos a formar en la fe. Recuerden bien, queridos hermanos, católico ignorante, futuro protestante. Recuérdenlo bien, católico ignorante, futuro protestante. Y también católico ignorante, debemos incluir esto, puede entrar en una secta dentro de la iglesia católica por ignorante y no va a saber qué diferenciar si está en un lugar correcto o no. ¿Ok? De hecho, el padre Rabasi ayer nos dijo algo y decía, cuando llega una persona que se está convirtiendo en la fe y me dice, yo lo primero que le pregunto es en qué ciudad se encuentra, para ver si tengo algún amigo sacerdote y decirle que vaya a ese lugar. O sea, es increíble porque pues debería ir a cualquier parroquia porque somos una sola iglesia, pero pues tristemente la mala formación inclusive de muchos de nuestros pastores pues hacen que la gente anden por allí descarriadas y haciendo cosas que no deben. Así que pues este libro recomendado para todos. Ahora sí, queridos hermanos, vamos acá a presentarle a nuestra querida hermana desde Perú, Marjorie. Bienvenida, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy Gracias. encantada de poder estar aquí con todos No, ustedes. gracias, porque pues cuando estuvimos conversando y te hice la invitación, pues no dudaste en pues aceptar. De hecho, pues me comentas que es la segunda vez que vas a comentar, vas a compartir tu testimonio. Así que pues queridos hermanos, pues vamos a darle la bienvenida como se lo merece nuestra querida hermana Marjorie, y vamos a escribir en los comentarios: Dios te bendiga, Marjorie, bienvenida. Vamos a escribir todos en los comentarios en este momento: Dios te bendiga, Marjorie, bienvenida. Bueno, antes de empezar, Marjorie, contar tu testimonio, vamos a saludar por acá a algunos hermanos que ya están conectados, así que por favor recuerden, queridos hermanos, seguir comentando y seguir compartiendo. Saludo por acá a mi querido hermano Pedro Toro, nada más y nada menos, sobrino de nuestro gran sacerdote del Dios Altísimo, el padre Luis Toro, que le enviamos también muchos saludos y muchas bendiciones. Así que saludo a mi querido hermano
Pedro Toro, ¿ok? Que por cierto también tiene un canal de YouTube bastante interesante que comparte vivencias y videos del padre Luis Toro, ¿ok? Por acá también saludamos a Antonio Salas, también saludamos por acá a María Ramírez, Josefina nos saluda también desde República Dominicana, María nos saluda desde México, Hernán Seco nos saluda desde Argentina, paz y bien a todos. Por acá Carmen Riega nos saluda desde New Jersey, Estados Unidos. Por acá también nos está saludando Analí Cueva Feliz, Natalie García desde Bogotá. Por acá, Fuertes en el Amor de Dios, nos saluda desde Tunja también, bendiciones. Antonio Salas, bueno, muchas personas que se están conectando, queridos hermanos, recuerden siempre darle like y compartir. Mariana Dorlis también nos saluda desde Alemania, muchísimas bendiciones. Bueno, Marjorie, yo pues siempre les pregunto a todas las personas que pues llegan, ¿no? Y nos comentan su testimonio, antes de llegar precisamente pues a esta parte fuerte de tu testimonio, me gustaría conocer si tú, por ejemplo, te criaste en una familia católica practicante, iban a misa, o sea, ¿cómo fue tu relación con Dios desde la niñez? Bueno, yo vengo de una familia católica, practicante. De hecho, cuando yo era niña, el momento más feliz era el domingo porque toda mi familia iba a misa los domingos a la 1 de la tarde. Yo vivo a 3 cuadras de la Basílica María Auxiliadora. Y toda mi familia, tanto del lado de papá como por el lado de mi mamá, son devotos de María Auxiliadora. Y eso es una gracia que es, bueno, que ha pasado de generación en generación. Una gracia que nos ha salvado, la verdad, la vida a muchos de nosotros, ¿no? En la familia. Tener a María Auxiliadora como madre ha sido una gracia. Entonces yo crecí con eso. Mi abuelito había estudiado en el colegio salesiano, es muy devoto de María Auxiliadora, mi abuelito ya falleció, entonces él me inculcó un amor a María Auxiliadora. O sea, era una cosa que yo no puedo explicar. O sea, yo sabía que ella estaba, o sea, que es, claro, la estatua de María Auxiliadora, pero yo sabía que ella estaba presente, o sea, que yo podía contarle mis cosas desde niña, esas cosas chiquitas, era niña, tenía 5 o 6 años, y que ella me iba a escuchar a pesar de que no podía oír. O sea, no sé cómo explicarlo, pero eso pasó toda mi vida. Incluso hasta cuando ya yo me metí en el tema de la nueva era, había una cosa mega rara porque esa costumbre de poder hablar con la Virgen, de poder rezar, nunca se me fue. Siempre estuvo presente, desde que era niña, ¿no? Pero siempre cuando uno crece, se desvía del camino por cosas de... bueno, porque así a veces nos distraemos. Y después de que hice la primera comunión, fui 2 años a misa y nunca más volví a ir. Wow. Nunca más volví a ir a misa. O sea, me insistían y yo no quería saber absolutamente nada con Dios. Nada. O sea, ya no Y quería. por ejemplo, o sea, qué ocurrió? O sea, ¿recuerdas algo que ocurrió en tu vida para que en un momento ir a misa los domingos era el momento más especial, más feliz, y de un momento a otro, pues ya no quería saber nada de la misa, o sea, de ir a la iglesia? O sea, ¿te pasó algo o pues simplemente pues fueron ya que fuiste creciendo, compañías, amigos? Sí, lo que pasa es de que yo ahora he descubierto eso, ¿no? Ahora que uno puede mirarse interiormente, ¿no? Eh, yo tenía un resentimiento con Dios porque a mí la adolescencia me chocó un poco. Entonces, como yo había crecido eh, así, ¿no? Como que vas a misa, le pides cosas a Dios, como que Dios, Jesús dio su vida por ti. Entonces, a mí no me entendía por qué estaba sufriendo en ese momento por lo que me pasaba y Dios no me ayudaba. Entonces, simplemente yo, en mi mente de niña, pensaba que Dios no me quería o que simplemente Dios no existía. O sea, pero era Ok, algo raro, porque si Dios no existía, pero yo le seguía rezando a la Virgen María. O sea, era una cosa rara, tenía como una cierta confusión, pero yo tenía un resentimiento con Dios. De hecho, cuando yo entraba a la basílica para rezar, no hacía la genuflexión, simplemente pasaba de largo hacia la imagen de María Auxiliadora. O sea, realmente estaba peleada. Y fue porque yo se la estaba pasando muy mal y yo le rezaba a Dios y él como que no me respondía, ¿no? O sea, era un sufrimiento que después recuerdo hace poco, hace unos años me fui a un retiro de sanación que fue muy duro, donde yo pude votar eso. O sea, yo realmente volví a sentir como que Dios no me quería. Y era la herida que yo había sentido en ese momento, que claramente no es así, pero por ahí comenzó, ¿no? Entonces, al tener esa herida con Dios, vino el que siempre acecha y me comenzó a poner otro tipo de cosas. ¿y Y cómo ahí, ocurrió? O sea, ¿qué edad tenías cuando pues te encontraste con todo este tipo de la nueva era, con estas cosas de la nueva era,
que pues la nueva era es muy amplia, o sea, puede llegar desde cosas tan inocentes como un horóscopo, como hacer yoga, leerse las cartas, hasta pues ya llegar a temas ya más profundos, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese primer contacto con la nueva era? ¿Y qué te cautivó? Yo tenía 14 años, me acuerdo, no había cumplido 15 años. Yo tenía 14 años y estaba buscando qué ver en ese tiempo estaban los CDs para meter al DVD, Sí. ¿no? Y no sé quién compró, no recuerdo. Alguien se lo tiene que haber dado en mi casa, alguna de mis hermanas, y encontré un CD que decía la ley de la atracción. Y me Ese pareció, es yo pensé que era una súper película. famoso. Sí, yo pensé, y aparte estaba de moda en ese tiempo, estoy Sí, hablando del 2006. yo lo vi y me lo creí también, por cierto. Sí, 2006, 2005, ¿no? Sí, Entonces sí. imagínate, yo sufría por temas que son netamente la adolescencia, pero claro, uno siempre le tiende a echar la culpa a Dios de todo, lo que le ocurre. Entonces yo dije, pues era una película, y cuando la puse, no era una película, era un documental de una cosa extraordinaria que simplemente tú manifestabas y todo se te cumplía. Yo dije, qué facilito, yo quiero eso. Entonces yo quedé encantada. O sea, me prendí, me quedé encantada. Entonces yo comencé a hacer eso, ¿no? Hice mi tablero, o sea, yo me la creí. O sea, caí redondita en la mentira, o sea, yo me la creí. Y después una de las hermanas menores de mi abuelo, que te comento, ella había ido a la India, ¿no? Y era Ok. una tía a la que yo quería muchísimo, que también ya falleció. Yo quería muchísimo y siempre venía a la casa y traía como lonchecitos, cositas, ¿no? Y ella tenía unas ideas súper extrañas, todas metidas del New Age, contratos astrales, creía en la reencarnación muchísimo, creía en la reencarnación, creía también en temas paranormales, hablaba, no, para ella no existía ningún cielo, ningún infierno, ningún purgatorio, simplemente te morías y si te faltaba tiempo te quedabas como que por aquí en la tierra, por eso como que penaban y luego pasabas a otra etapa, como que otra, ¿no? Otra A otra dimensión. dimensión, sí, y después, de acuerdo a cómo has vivido tu vida, te reencarnas en alguien bueno, y si has sido una persona desgraciada toda tu vida, entonces te reencarnas en algo y vas a sufrir en tu siguiente vida, ¿no? Y así. Entonces yo también me la creí y era una cosa que ella me hablaba y yo estaba encantada, era como magnético. O sea, realmente yo pensaba que eso sí existía, ¿no? Y por casualidades de la vida, también en mi casa, mis papás siempre han comprado libros y siempre hemos tenido libros en casa, literatura, historia, un montón de cosas. Y por ahí alguien trajo un libro de Brian Weiss. Y un día yo estaba buscando qué leer porque me gusta leer y pum, apareció el libro de Brian Weiss por ahí. Y justo que mi tía había hablado de la reencarnación y me leí el libro de Brian Weiss. Y yo realmente pensé y me creí que sí existían. Yo dije, ay, cuando me pasaba algo malo, yo decía, es que en mi vida pasada de repente he sido esto, he sido lo otro, no sé qué. Por eso sufro, ¿no? Y ahí me veías a mí haciendo mis contratos astrales a fin de año. Mi tía traía unas hojas de unos contratos y yo los copiaba y manifestaba. Yo declaro que, así, un montón de cosas. Un montón de cosas que la mayoría nunca se cumplieron. Entonces, pero yo seguía haciendo y tenía, me acuerdo cuando fue luego el calendario Maya, que se fue en el 2012, también hice un calendario. De verdad que hasta el día de hoy no me acuerdo qué cosa puse, pero lo ponía y yo creía en todas esas cosas. Hasta que hubo un momento de mi vida donde ya entré a la universidad y me comencé a volver más racional. O sea, brujería, ese tema de las cartas, no la creía, era como que para mí era fantasioso, como que eso no existía, porque además, claro, yo venía de tener como que una formación donde el infierno no existía. O sea, se supone que te reencarnas, ni el infierno, ni el cielo, ni el purgatorio, eso no existe. Entonces, ¿cómo me vas a venir a hablar de demonios si supuestamente eso no existe? Porque tú te reencarnas. Desde los demonios no existen, es como una fantasía, ¿no? Aparte que también por ahí me creí también, es que es como una mezcla de todo. Entró el tema de la teología de la liberación y que decían que todo lo que había en la Biblia era como que, ¿no? Como que no ha pasado, como que es una narrativa, ¿no? Como lo que dice el sacerdote jesuita, creo que es el superior, ¿no? Que el diablo es como que una narrativa, es como un simbolismo. Entonces yo realmente creía que todo era un simbolismo. Y bueno, entré a la universidad, me comencé a volver un poco más racional, ¿no? Y bueno, como somos salesianos, yo solamente iba a la iglesia el 24 de mayo. O sea, la novena y el 24 de mayo. Y me pasaba algo bien curioso porque yo podía estar parada, pero no escuchaba lo que hablaba el sacerdote. No escuchaba ni la homilía como la escucho ahora, no escuchaba nada, era como estar tapada. Yo solamente estaba ahí por cumplir. O sea, porque claro, porque también había estudiado en el colegio, entonces como que iba porque todo el mundo iba y para cumplir. Pero no lo hacía no sabía nada. Era como que estaba ahí parada como para rellenar la iglesia, ¿no? Pero nada más. Entonces, una amiga de la universidad, ya casi para acabar la universidad, una amiga mía, muy cercana,
Se me acerca un día que yo estaba comiendo en la cafetería y me dice muy bajito como que me tenía que contar algo importante. Y yo le dije, bueno, dime. Y su mamá tenía cáncer terminal. Tenía porque ya no tiene cáncer, la señora todavía sigue viva. Y me dijo, mira, que tengo una tía que, que va a un sitio donde hay unos ángeles que operan. Mm. Y yo, y yo dije, ¿qué cosa me estás hablando? O sea, yo era la persona más racional del mundo y me estaban hablando de unos ángeles que operaban. Pero en ese momento yo tenía una molestia, que era que había bajado de peso y no podía subir de peso. Que ahora, de manera médica, sé que tengo un desorden hormonal, el hoy por hoy, y es por eso que a veces subo y a veces bajo de peso. ¿No? Tomo medicamento y todo se regula y de pronto me estreso y vuelvo a hacer el desorden hormonal. Entonces, ese era mi problema. Pero, como te digo, o sea, el demonio es muy astuto, sabe por dónde entrarte. Entonces, mi amiga me dijo eso y me dijo, mira, yo quiero ir, ¿no me quieres acompañar? De repente ellos pueden ayudarte con el tema de tu peso. Yo sé que te incomoda y que no puedes subir de peso. Entonces, y yo estaba desesperada por subir de peso, porque además era una persona demasiado vanidosa. Entonces, yo estaba metida en el mundo, pero hasta más no poder, o sea, hundida en la basura. O sea, de todos los pecados capitales creo que todos los tenía. Entonces, le dije, bueno, le dije, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no creo. Entonces, pero igual fui. Fui para demostrarle a ella que eso era mentira, para decirle que eso no era verdad. Y la cuestión es de que fuimos a un sitio alejado en Lima, bien alejado, como en un cerro, y había un montón de personas, y cuando yo entré, había pura gente enferma. Terminales, pura gente enferma. O sea, realmente gente necesitada. Y tenías que esperar, hacías cola, y luego pasaban por grupos a un cuarto oscuro, que no se veía absolutamente nada, ni un rayo de luz, y de pronto entraba un chico, apagaban las luces, o sea, tú veías, ¿no? Había una mesa, había una persona al costado que se sentaba en una sillita, y de pronto apagaban las luces, o sea, era el chico que llamaba y tres, cuatro ayudantes más, ¿no? Que caminaban en la oscuridad, o sea, que me imagino que se deben haber aprendido el camino. Y, y bueno, y el chico hacía un sonido raro, como un silbido, y luego tú escuchabas que habían unas cosas que llamaba algo, unas cosas que caían, con una fuerza increíble, ¿no? Y hablaban raro. Entonces, eso a primera impresión te asusta, porque no sabes Claro. qué está pasando. Entonces yo, en mi mente, y mi amiga me decía, Reza, ¿tienes miedo, Reza? Porque como que me hizo un costadito y después mi mente quiso justificar y dije, esto lo están haciendo ellos, esto es inventado, eso es inventado. Y bueno, me tocó, porque tú pasabas, ¿no? Te llevan, ¿no? De acuerdo a cómo estás sentado, te llevan delante de algo que tú no ves, pero te habla. Y ellos te dicen qué es lo que tienen, qué es lo que te van a tratar. Y yo llegué, y bueno, llegué y el chico me dijo, el que me estaba llevando, porque no ves nada, me dijo que le bajara la cabeza. Y yo, como era súper soberbia, le dije que yo no le bajaba la cabeza a nadie. O sea, imagínate el nivel. Y el chico estaba peleado conmigo, que baja la cabeza, no sé qué, y esta cosa estaba frente a mí, pero no la veía, le dijo, déjala, déjala, déjala. Dijo, ¿en qué te puedo servir? Yo le dije, mira, yo no sé qué tengo, pues no puedo subir de peso, y no sé, tú dime qué tengo, ¿no? O sea, se supone que tú eres un ángel, tú me tienes que decir qué tengo. O sea, ese era mi razonamiento en ese momento, ¿no? Así le hablabas al supuesto Sí, ángel. sí, al supuesto ángel que al final terminó siendo un demonio, ¿no? Sí. Y se reía, ¿no? Me acuerdo que esta cosa se reía y el chico me decía, el costado me decía al oído, muéstrale respeto, ¿no? Porque a esto, para hacer un paréntesis, todas estas personas que están ahí creen que son ángeles de verdad. O sea, sí, son ángeles, pero son caídos. Pero ellos creen que son de Dios, que vienen del cielo, ¿no? Sí, 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 Se llama total. como visión andina, ¿no? Pero Mm. yo, para comenzar, yo pensaba que era una persona de carne y hueso, pues yo no lo veía, pues a todo oscuro. Y al final me dijo, mira, la verdad es de que tú tienes estos males, que en verdad sí lo sentía, pero ahora en retrospectiva me doy cuenta que no me dijo absolutamente nada de mi baje peso. Me dijo de otras cosas que tenía, que eran dolencias que sí tenía, y me embaucó así igualito como embaucaron a Eva, igualito. Y yo dije, bueno, realmente creí, no sé qué pasó en ese momento, no puedo explicarlo, pero oye, realmente me creí por un segundo que sí eran ángeles de verdad, y salí de pedir disculpas a mi amigo. O sea, después de que me peleé con él, me habló tan lindo, o sea, tan amable, tan lindo, que yo realmente creí que sí. Y ahí de nuevo mi herida con Dios. Era como que volvía a sentir como que de repente Dios sí me quería. O sea, solamente si es que no se ha entendido, todo lo que me ha sucedido es a raíz de una herida. Mm. ¿No? O sea, a raíz de una herida de rechazo que yo sentí.
¿no? Y que se ha ido viendo a lo largo de mi vida. Entonces, el Y, tema, y sales de dime. ahí ya Ah, totalmente sí, ya salí de ahí convencida. convencida. Mi amiga tenía un problema en el ojo, como que se le desviaba un poco el ojo, le operaron el ojo, se lo pusieron bien. Claramente todo eso te hacen Wow. una oración de liberación y el ojo le va a quedar para el costado igualito, ¿no? Entonces, a mí también me pasó, pero me pasó algo raro. Porque tú pasas, te dicen lo que tienes y al día siguiente regresas, ¿no? Te regresas y te hacen la bendita operación y justo me tocaba a mí. Entonces yo dije, bueno, si me van a curar ya, pues, ¿no? Y es raro porque sí sientes que te hacen como que una incisión y también te das Sí. cuenta que sí, que te la sellan como si saliese. Tú ves una mano en la oscuridad que sale una luz. O sea, te digo mi experiencia, Wow. ¿no? Y no te queda marca, no te queda marca ni nada, es menos de un minuto, ¿no? Entonces la primera vez que yo pasé, ¿no? Me echan en una mesa, pero era raro porque había una voz detrás de la voz que yo sentía. O sea, detrás de la voz que yo sentía, porque no ves nada, había una voz que era más fuerte, como de mando, O sea, todo eso era ¿ya? en total oscuridad. Sí, todo en total oscuridad. Era como una voz de mando, o sea, como que la de atrás era como la que mandaba, ¿no? Y yo me recuerdo que estaba echada y, y dije, María Auxiliadora, ayúdame. No sé por qué se me ocurrió, pero dije eso, en mi mente. Y la voz de atrás dijo, no la toques, Wow. no la toques, no la toques. Y bueno, el que supuestamente iba a hacer la operación, pues no me tocó, ¿no? No la toques. Y se escuchó otra voz que le dijo al chico que llama, al que los invoca, nos tenemos que ir, nos han llamado. Y se fueron. Dios santo. Y se fueron. Y me acuerdo que el que supuestamente va a hacer la operación me dijo, yo voy a volver por ti. Y se fueron. Y el chico le decía, no Dios se mío. vayan, por favor, no se vayan, no se vayan. Y él solamente repetía, nos han llamado, nos han llamado, nos tenemos que ir. Y se fueron. Y claramente nunca había pasado, porque mi amiga ella iba seguido, por lo también lo del tema de su mamá, que nunca había pasado, que solamente era la primera vez que había pasado. Ya te imaginas a todo el mundo mirándome mal, ¿no? Igual me dejaron ahí metida en el cuartito, ahí las volvieron a invocar y ahí sí me operaron. ¿Mm? Me operaron el hígado, ¿no? Eso fue lo que me tocaron, que luego voy a contar lo que me pasó después en una oración de liberación con un sacerdote aquí, que casi me caigo de espaldas del dolor que sentía cuando me pusieron el santísimo en el hígado. O sea, fue una cosa espantosa. Y la segunda vez, porque fueron 2 veces que me operaron, también me dio, no sé por qué me dio miedo, y ahí sí dije, o sea, dije, mamá, ayúdame, tengo miedo, o sea, así tal cual, me dijo miedo y lo dije, y me tuvieron y otra vez le dijo, déjate, no la toques, pero ahí sí ya me botaron, o sea, ahí sí ya era una cosa así como que, bájate, o sea, trataban de ser amables, pero ya no, se notaba que no eran, o sea, bájate, vete, o sea, fue horrible, y nunca más regresé, o sea, nunca O más sea regresé. que los exorcistas lo han dicho, ¿no? El padre Amor lo dijo el padre Luis Eduardo también, que yo le entrevisté, que en un exorcismo pues habló con un endemoniado y pues dijeron, ¿no? Estos demonios, que el Señor los reprenda, que pues a ellos les perturba más escuchar el nombre de la Santísima Virgen María porque es una criatura, o sea, porque Dios es Dios, ¿verdad? Y obviamente ya los derrotó y los derrota cada vez que, pues, que intentan, ¿no? Tomar un alma, pero al escuchar el nombre de la Santísima Virgen María huyen y le temen, ¿no? Y mira que pues tú, sin saber eso, me imagino, lo decías desde tu creencia de niña y mira cómo se apartaban los demonios cuando tú invocabas el nombre de María, ¿no? Qué increíble. Sí, claro. Sí, sí, o sea, yo en ese momento yo no entendía qué pasaba. Yo realmente pensaba que, no sé, o sea, era como que no lo pensaba, no pensaba que era por la Virgen, pero ahora que sé todo lo que sé y después de todo lo que me ha pasado, era una protección. O sea, tú al llamar a la Virgen María, ella viene, Mm. ella te protege. O sea, hay personas que que no creen, yo no entiendo cómo no pueden creer en la Madre de Dios. O sea, el simple hecho de rezar el rosario, o sea, es una protección. O sea, no sé. O sea, yo creo que ya llegó un momento de mi vida, solamente para hacer un paréntesis, donde rezando el rosario, que tuve la gracia, ¿no? Que Dios me ha regalado a veces, porque ahora ya no tengo mucho tiempo, pero de poder rezar el rosario durante mucho tiempo, 4 veces al día. O sea, era como que no necesitaba ya ni siquiera ir a buscar al
al sacerdote para que me hiciera si es que me sentía mal de algo, para que me hiciera una liberación. O sea, realmente el Santo Rosario te ayuda con muchísimas cosas. O sea, eso también es parte de mi testimonio, pero ya lo cuento más adelante. Bueno, nunca más regresé. Mi amiga sí regresó, operaron a su mamá, la curaron del cáncer. Hasta el día de hoy la señora sigue viva. Ellos tampoco volvieron después de eso. Pero el tema conmigo fue de que mi mamá comenzó a rezar el rosario por mí. Porque, claro, yo había ido a estos sitios, pero además de que estaba metida también en temas de la nueva era y que creía en la reencarnación y todas estas cosas, eh, yo salía todos los fines de semana, todo era plata para mí, era una persona súper egoísta, era soberbia, había podido conseguir hasta en ese entonces, ya tenía 24 años, cuando todo eso pasado, eh, tenía una jefatura, tenía un buen trabajo, entonces tenía mucho de eso, tenía mucha soberbia. Y yo hacía lo que me da la gana. Entonces mi mamá pensó, esto en algún momento se va a matar o le va a pasar algo. Y mi mamá todos los días rezaba el rosario. Por ejemplo, cuando yo me iba a bailar y regresaba, ella me abría la puerta y ella estaba rezando. Y yo le decía, ¿por qué hacen rezando a esta hora? Mira qué hora es, ¿por qué no duermes? Y ella rezaba, no me decía nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo comencé a sentir un vacío inexplicable. O sea, había momentos donde yo llegaba, por ejemplo, después de una fiesta, y lloraba porque me sentía vacía. O sea, era una cosa muy horrible. O sea, se acababan las fiestas, se apagaban las cámaras, sea, iban mis amigos y estaba sola en la total soledad de mi casa y yo me sentía la mujer más miserable del mundo. Era una cosa muy espantosa. Me sentía miserable. Y en ese tiempo me comenzaron a regalar cosas de la Divina Misericordia. Estampitas, cositas de la Divina Misericordia. Y una vez mi hermana mayor imprimió un montón de hojas de una parte del libro Sor Faustina y justo era el tema del infierno. Y justo ella estaba, yo estaba sentada y vi, y lo jalé y comencé a leer y me asusté. No sé por qué, pero me asusté. Me asusté y busqué cómo se rezaba la coronilla de la misericordia. Porque como me habían regalado ya antes algo de la misericordia, busqué y recé. Y rezaba y lloraba, me privaba. O sea, me privaba. Yo rezando la coronilla de la misericordia era una cosa que yo no me explicaba por qué lloraba tanto. Y de pronto por ahí mi mamá me hizo escuchar el testimonio de Gloria Polo, justo ahí. Y yo al día siguiente me fui corriendo a confesarme y no me confesaba hace 10 años. Y más. Y El yo, poder de los testimonios, ¿no? y yo decía, y yo no, o sea, en realidad ni siquiera me confesé. Yo fui a decirle al sacerdote que yo no me quería, si existía el infierno, yo no me quería condenar. Y lloraba y me desesperaba porque no quería. Y eso me habrá durado una semana. Y luego otra vez me volvió a jalar el mundo y volví a mi vida normal. Hasta que eso fue de una semana después que ya me pasó eso de que me desesperaba, me pasaba que sentía que me iba a condenar. Y luego de esa semana comenzaron a pasarme cosas horrorosas en mi casa. Me jalaban las sábanas, no podía dormir, tenía pesadillas, sentía que me agarraban las piernas, fue una cosa horrorosa. O sea, no podía vivir, estaba todo el día cansada, ya no podía trabajar, sentía ruidos, tenía que dormir, tenía que llamar a mi mamá para que duerma conmigo, no podía estar sola y fue una cosa muy, muy desesperante, fue muy desesperante. Entonces, justo, volvió a caer la novena de María Auxiliadora, justo era mayo. Y como yo siempre iba, y aparte aquí le iba a decir que me estaban pasando esas cosas, qué vergüenza, ¿no? O sea, en mi mente pensaba, o sea, ¿quién me va a creer? Y yo comencé a ir siempre a la novena, estaba tan desesperada y me sentía tan mal porque ni siquiera podía dormir, ni era un infierno, eh, le pedí ayuda. O sea, me acuerdo que yo estaba parada y se veía la imagen, que siempre la ponen al costado del altar, y yo le pedí que me ayude porque mi vida era un infierno. Que yo ya no podía más. O sea, que yo ya no quería ni la vida que estaba llevando, ni lo que me estaba pasando en las noches. O sea, ya no podía más. O sea, ya no podía más. Y me acuerdo que después de eso, yo comencé a sentir cosas muy extrañas, pero eran internas, por ejemplo. Me acuerdo que me bajé del bus y justo me bajé en la esquina de la basílica, porque yo vivo cerca de la basílica, y sentí una necesidad enorme, increíblemente
enorme de entrar a la basílica. Y yo decía, no, a ver. Y me quedé parada en la esquina y dije, tengo dos opciones. O ir a mi casa a seguir sufriendo, o atender lo que siento de que ir a la basílica. Y yo sabía internamente, no puedo explicarlo, yo sabía internamente que en ese momento no iba a ir a rezarle a la Virgen. O sea, yo lo sabía. O sea, algo interno, no sé cómo explicarlo. Entré a la basílica, eh, me senté y recuerdo que miré el sagrario y le dije, mira, así tal cual te lo estoy contando. Mira, yo sé que no hablo contigo, que hace mucho tiempo no hablo contigo. Y da la casualidad que la imagen, después de la procesión, siempre la ponen al costado del altar. Yo sé que no hablo contigo, y le dije, mamá, discúlpame, pero yo sé que no, o sea, le hablaba a Jesús, no, yo sé que no hablo contigo, pero me puse a llorar, o sea, era como que estaba muy resentida con Dios. Y no podía ni siquiera mirar, y lo decía así con la cara de costado, y de pronto no pude más, me puse a llorar desesperadamente, y le dije, yo, si tú existes, yo necesito que tú me ayudes, porque yo ya no puedo más. Yo ni siquiera sé qué es esto, y yo necesito que tú me ayudes. Y me puse a llorar, y le dije, si tú me ayudas, yo te prometo que voy a cambiar mi vida, es un infierno, eso yo no puedo vivir así. Eh, Salí súper decidida a que yo iba a acabar con eso. O sea, de alguna manera, pero yo ya no iba a vivir así. Y recuerdo que esa noche, o sea, de ese día, cuando me acosté y me fui a dormir, tuve una pesadilla espantosa. Estaba en la sala, soñé que estaba en la sala de mi casa y a mi costado había como un niñito vestido de blanco. Pero me acuerdo que era como un niñito vestido de blanco, que yo creo que era mi ángel de la guarda. Y al frente de nosotros, en el otro sillón, había un hombre vestido de militar que tenía una cara de odioso horrible. Y yo recuerdo en mi sueño que le dije, si ha venido, a ese niño, si ha venido a venderme algo, dile que no le voy a comprar nada. Porque con esa cara no le voy a comprar nada. Y luego en mi sueño recuerdo haber estado hecha en mi cama y haber visto a este niñito que se paseaba, pero que no estaba en la puerta de mi cuarto, sino que estaba en la puerta del otro cuarto. Y que le decía a alguien que no entrara. Le decía, no entres, déjala dormir, no entres. Y en mi sueño esta persona quería entrar a mi cuarto, era este militar, maldijo, dijo un montón de cosas feas y me destapó. Y yo en mi sueño le dije que quería. Y de pronto simplemente sentí un peso encima mío, o sea, ya no era un sueño, sentí como que era un peso encima mío, una cosa espantosa. Y siempre cuento, porque así lo vi, eh, simplemente vi bajar como una bolita amarilla, así media blanca, amarilla, y caía justo donde sentía el peso. Y luego me desperté y estaba destapada y con un miedo terrible. O sea, las personas que han tenido pesadillas o han tenido ese tipo de experiencias que no son normales, saben que es horrible, que tú sientes un miedo que es helado. Y tuve que volver a llamar a mi mamá para poder dormir y todo el tema. Eso fue, ponte, un martes. Y todos los días que siguieron, yo me convencí de rezar la coronilla de la misericordia. Y la rezaba arrodillada. Wow. Y yo, cada vez que rezaba la coronilla de la misericordia, sentía que dentro de mi cuarto, porque siempre rezaba en mi cuarto, me gruñían. Había algo que gruñía. Y hice lo mismo, yo lloraba desesperadamente, lloraba, lloraba. Y era como un salvavidas, ¿no? Era como si después de rezar eso ya no hubiera nada más. Se acababa el mundo. O sea, era realmente una situación desesperante. Y se me ocurrió, porque mi mamá sabía lo que me estaba pasando y me dijo, mira, yo escucho al padre Teo en YouTube y acá debe haber alguien igual. ¿Por qué no buscas en Google? Y como yo estaba súper alejada de la iglesia, no sabía nada, ni siquiera me había confirmado, no sabía nada. Estaba perdida, no iba a misa, yo no sabía nada. Googleé, ¿no? Liberaciones, y me apareció un blog de un grupo católico, que se llamaba el Grupo Sí Señor. Y estaba tan desesperada. Y comencé a leer, porque había testimonios y cosas. Eh, llamé por teléfono, me atendió una persona y me dijeron, mira, nosotros nos reunimos en tal sitio los días viernes a las 8 de la noche, puedes venir, ¿no? Y yo fui. Fui y me acuerdo que era un grupo católico, ¿no? Y yo pensé que todos estaban locos. Era un grupo porque yo nunca había visto gente, o sea, son carismáticos, entonces, no son más efusivos, ¿no? Entonces yo pensé que todo el mundo estaba loco ahí. Y todos se abrazan, mi hermana, y no sé qué, y yo, están locos todos. Entonces, justo, habían llevado también a un chico, me acuerdo, que el chico tenía algo que no era normal. O sea, el chico gruñía, el chico hacía como animal, entonces yo peor, ¿no? Y así, cuando me pasaba en mi casa, tener que ver ese tipo de cosas ya era peor para mí.
Y recuerdo que las liberaciones las hacían en el mismo salón, en el mismo sitio, donde también estaban todos los que iban, ¿no? A rezar, ¿no? Pues se rezaba el rosario primero, luego compartían la palabra, el evangelio del día, y luego hacían alabanzas, luego hacían unas oraciones, y luego ya pasaban a hacer los hermanos la liberación. Entonces pasaron este chico, y yo realmente me asusté. Me asusté, y cuando lo levantaron y lo pusieron en su sitio, porque incluso los hermanos tuvieron que llevarlo, porque el chico no quería avanzar en una fuerza sobrehumana, tuvieron que llevar entre 4 personas, yo dije, ya, yo sigo. O sea, yo siempre he sido bien simple para las cosas. O sea, si hay algo que hay que solucionar, ya solucionemos. Si se lo ha solucionado a él, conmigo igual. Entonces yo no me acuerdo mucho, pero solamente me acuerdo que me senté y el hermano, ¿no? El que dirigía, me dijo, eh, ¿qué te pasa? Y le dije, yo no puedo más. Y me acuerdo que me impusieron las manos y yo me puse a llorar. Luego me he sentado, me pasó papel higiénico y no recuerdo, o sea, recuerdo eso, luego recuerdo haberme ido y cuando estaba cruzando la pista, porque fui con mis papás, ellos me llevaron, eh, recuerdo haber sentido paz. Me acuerdo haber estado como anestesiada de amor y paz. O sea, no puedo explicarlo. Yo recuerdo que esa fue la primera vez en muchas noches que dormía tranquila sin que nadie me molestara. Y era súper raro porque al día siguiente yo me levanté y lo primero que hice fue arrodillarme y poner la cabeza en el suelo. O sea, y era algo increíble porque yo no creía, pero yo estaba agradecida y sentía agradecimiento dentro de mí. O sea, todo era como que nuevo para mí. Entonces, tuve una conversión así de radical. Y de pronto mi cuerpo, porque fue así, así se sintió, comenzó a sentir que tenía que confesarse, así como cuando tú sientes que quieres tomar agua porque tienes mucha sed, ya, igualito. Y yo no sabía. Entonces, no sabía cómo confesarme, me había olvidado, o sea, no me confesaba desde que había hecho la primera comunión. Entonces tuve que buscar en internet como una confesión y apareció confesión general. Y descargué unas hojitas y hice como unas 6 hojas de todas las cosas que me había acordado. Y me acuerdo que estaba súper nerviosa porque cómo iba a leer todo eso que había escrito, pero no tenía de otra. Entonces fui ese domingo, hice mi confesión, le dije al sacerdote que por favor no me juzgara, porque yo me moría de la vergüenza de todo lo que había escrito. Me dio la absolución, creo que eso duró más o menos una hora esa confesión. Me dio la absolución, yo salí, estaba feliz, contenta, como una niña chiquita igualita. Estaba feliz y fue la primera vez en mi vida que yo pude escuchar una misa. O sea, así completa. O sea, estar presente en la misa, o sea, vivir la misa, nunca la había vivido. Esa fue la primera vez que yo podía escuchar una misa. Y fue muy bonito porque comencé a rezar el rosario, eh, tenía momentos de oración, por ejemplo, ¿no? Que mi cuerpo, no puedo explicarlo, pero mi cuerpo me pedía, ¿no? Rezar el rosario, me pedía tener momentos o sea, a solas, ¿no? De poder tener una oración, no solamente rosario, sino de tener una conversación con Dios. Y, fue muy bonito. Y bueno, eso fue ponte el fin de semana, ¿no? Todo fue súper rápido. Y el lunes yo me desperté y me desperté con o sea, convencida que yo me quería consagrar a la Virgen María. Yo quería y quería y no sabía, que fui, lo googleé y lo busqué, cómo consagrarme a la Virgen María. Entonces, como yo estaba perdida en la nada, simplemente con todo esto que me estaba pasando, mi mamá me dijo, busca al párroco de María Auxiliadora. Fui a la basílica y le dije, padre, ¿cómo hago para consagrarme a María Auxiliadora? Eso fue lo que le dije. Y me dijo, mira, yo no sé. O sea, no sé. Mira, me han dejado este parte y me sacó un parte blanco y decía el lazo de amor mariano. Llámalo. Y yo lo llamé. Entonces me dijeron que ya habían comenzado una consagración en Lince, pero que iba a comenzar otra en una iglesia en Miraflores y que recién iban a aperturar. Y le dije, mira, yo no sé, pero yo me quiero consagrar. Y fui. No fui, lo primero que hice fue borrar todas mis fotos del pasado, porque yo, no sé, pensaba que no me iban a aceptar por la manera en la que estaba, con la que había vivido. Y además que también, haciendo un paréntesis porque me acabo de acordar que eso es algo súper importante, eh, antes de convertirme, de que me pasaran todas estas cosas, cuando yo después de salir de la basílica, que te contaba que había ido arrepentida porque quería que Dios me ayudara, sí sentí también que tenía que borrar toda la música, sobre todo la música pesada, de rock pesado que tenía y que yo escuchaba, como la música de AC/DC y de Led Zeppelin. Tenía que borrarla.
Y fue lo primero que hice después de salir a la basílica, la borré. O sea, hice caso a lo que sentía en el corazón, la borré. La borré y no la he vuelto a escuchar. Y es que también los que están escuchando tienen que entender de que hay cosas que son súper contaminantes, como ese tipo de música. O sea, me encantaban, o sea, me gustaban muchísimo, pero he renunciado a ellas porque no son de Dios. Entonces, eso también, bueno, también me nació, ¿no? En ese momento, y bueno, y así fue mi conversión. Hasta ahí todo estaba súper bien, comenzó la consagración, todo estaba lindo, yo era una niña, una chica feliz, todo estaba feliz, todo parecía haberse ordenado mi vida, ya no me molestaban, yo había cambiado y se notaba, ¿no? Se notaba que mis amigos me decían que qué cosa me había pasado, ¿no? Y yo tengo muchos amigos y me encantan las reuniones, entonces junté a todos mis amigos y les dije que a partir de ahora yo creía en Dios y que tenían que respetar mi fe. Entonces todo el mundo bueno, mis amigos del colegio con los que sigo teniendo contacto, me felicitaron, aceptaron que, ¿no? que había cambiado y que bueno, yo ya iba a misa y todo eso. Nunca tuve problemas por ahí porque las personas que realmente te quieren te aceptan como son y viven contigo y se alegran de las cosas buenas que te pasan, ¿no? Y para mí era algo, o sea, lo que estaba viviendo, lo que sentía, era algo súper bueno. O sea, yo realmente era feliz. O sea, sí, confesándome, era feliz. Hasta que comencé a frecuentar, a seguir frecuentando este grupo donde me convertí, que se llama Sí Señor. Eh, y si hay alguien que está escuchando en Perú, este grupo Sí Señor tiene una denuncia en el Arzobispado de Lima, ya dos. Ellos tienen terminantemente prohibido la imposición de manos y hacer liberaciones, las tienen prohibidas. De hecho, ellos ya no están cerca de la Iglesia Católica. Ahorita Suele, están en rebeldía, desobedientes. suele suceder con ese tipo de grupos, tristemente. Sí. Entonces, yo seguí yendo. ¿Y qué pasaba en este grupo? Te comento. Yo no sé por qué el Señor permitió que yo me convirtiera ahí. Yo creo y siempre he pensado que Dios me hizo ver el peor lado de las cosas. O sea, ya, has sido escéptica y ahora sí te voy a mostrar que sí realmente existen los demonios y sí realmente existe el infierno. Entonces, yo seguí yendo a este grupo. ¿Y qué pasaba en este grupo? Que habían hermanas que tenían dones, ¿no? A gente que hablaba en lenguas, habían personas que veían cosas, o le llegaban mensajes de Dios, o qué sé yo. Y en este grupo había una particularidad. Eh, Después de la imposición de manos, de que sacaban a los demonios y todo ese tema, eh, después de un ratito, eh, paraban a cierto grupo de hermanas, no eran a todas, eran a las que sabían que iban a poder hacer eso, y las hacían caer en descanso. Apagaban las luces, dejaban de las luces. Yo no sé por qué, no, no, de verdad, me da un poco de risa, pero no sé qué hacía ahí. Bueno, el tema es de que caían las hermanas y de pronto comenzaban a hablar en lengua, ¿no? Pero estaban en descanso en el espíritu. Comenzaban a hablar en lenguas y hacían como que un cantito y una alzaba las manos y el hermano saludaba a un ángel que se llamaba Rosa del Corazón del Santísimo, ¿no? Y hablaba y daba un mensaje. Todos los viernes era la misma cosa, daba un mensaje, ¿no? Entonces, hasta ahí, bien. Hasta ahí yo no tenía ningún problema, yo solamente escuchaba, iba y ya. Entonces, como yo me había convertido ahí, yo realmente me apoyé en ellos. O sea, yo realmente creía en estas personas. O sea, porque yo no sabía nada. O sea, Claro, o sea, tú yo, llegaste allí y fue lo que te mostraron y tú dijiste, ah, bueno, esto es católico, esto está bien. sí, toda la gente va a misa, la gente ayunaba, rezaba el rosario, comulgaba, se confesaban, ¿no? Entonces, todo bien. Pero el tema es de que yo me llevo a consagrar, ¿no? Ponte, lo que me pasó fue en mayo. Yo me consagré en octubre del año o sea, del otro año, ¿no? Eso fue, no recuerdo el año, eso fue 2016, si mal no recuerdo. Perdón, 2017, y yo me consagré en octubre del 2018. Ya hasta ahí yo asistía y pasaban estas cosas y las escuchaba. Pero hasta ahí todo bien. Yo no rezaba por nadie, yo no le imponía las manos a nadie, pero ya había como que una afinidad entre los miembros del grupo y la gente que asistía para rezar rosario, por ejemplo, ¿no? Y que ya también de paso veías, ¿no? Que aparecía, no sé, el ángel tal y hablaba. Pero hasta ahí todo bien. Entonces, después de que me consagré, yo sentía, y hasta el día de hoy siento la necesidad, o quiero irme de misión. Entonces yo le había puesto eso a Dios, ¿no? Como que yo me quería ir de misión. O sea, yo quiero irme de misión, no sé qué. O al final le dije, Señor, lo que tú quieras, ¿no?
Y justo a la casualidad, eso fue en octubre, yo me consagré un 12 de octubre. Y da la casualidad que ahí nomás en noviembre me llamó una de las señoras de este grupo y me dijo, mira, tú vienes, hemos visto eh, como que cualidades. ¿Te gustaría pertenecer al grupo? Me dijo, ¿te gustaría pertenecer? Graso error. Le dije que sí. Le dije que sí y creo que es el 24 de noviembre o el 15, no recuerdo, es el aniversario de ellos como grupo. Pero lo raro de este grupo es que este grupo no daba frutos, o sea, siempre estaba ahí cerrado. Los mismos. Sí, los mismos, ¿no? O metían otras personas. ¿Y qué pasó? Que ese día ellos me hicieron leer como un juramento, algo así. Era yo, otras personas más. Creo que tú al comienzo nombraste a Antonio Salas, o sea, él también estuvo en el grupo conmigo, que yo le pasé la voz para que viera el video, así que está escuchando. Él creo que ese día no pudo ir y creo que él juramentó una semana después. Bueno, el tema es de que me hicieron caer en descanso, me hicieron hacer un juramento, que luego me enteré que lo habían dado estos ángeles en un mensaje, yo no sabía, era como una especie de oración, era su error, lo dije, me hicieron caer en descanso, no pasó nada, me pararon, todo el mundo me abrazó, me dieron una estampita, una chapita, que era participante del grupo, desde ahí ya estaba apta para imponerle las manos a Tutti Limundi, que pasara con todas sus cosas que venían. Entonces yo, en verdad, yo no estaba buscando eso, o sea, yo lo único que estaba buscando era poder mantener lo que yo estaba sintiendo que era eso, ¿no? O sea, estar cerca de Dios como nunca en mi vida. Pero bueno, pensé que en ese momento pensé que era lo que Dios quería, que era a eso lo que me estaba llamando. Entonces, ya pues, fui a la guerra. Fui a la guerra sin estar confirmada, fui a la guerra sin saber lo que iba a hacer, porque simplemente es como que estás en el grupo, ahora, a partir de ahora, todos los miembros del grupo, o sea, los que ya juramentaron, pueden imponer las manos. Entonces, el viernes que siguió, yo fui y yo me quedé sentadita y me dijeron que porque me sentaba, que tenía que imponer las manos a la gente. Y yo dije, bueno, estaba asustada, para, yo de verdad que era como que un poco de temor. Y me acuerdo que una de las hermanas me puso delante de ella y me hizo como que pusiera así las manos. Y ya te imaginarás toda la gente que iba, porque hay que entender que la necesidad espiritual es muy grande. O sea, puede que no parezca, pero la necesidad espiritual es muy, muy grande. Entonces ya te imaginas que olía a podrido, la gente, tú a veces hacías así y hacían oraciones y eran oraciones, creo que son imperativas, donde se le da al demonio la orden de salir, ¿no? Así no se manifieste, si la persona tiene algo, tú le estás dando la orden. Entonces, nosotros los laicos no estamos autorizados para darle a un demonio la orden de salir de ninguna manera. O sea, si para el sacerdote es peligroso teniendo la unción, imagínate para el laico. Y Claro. además, sin contar de que al momento de tú imponerle las manos, esa persona te está transmitiendo lo que tiene. Tú te lo quedas. Por eso es de que cuando terminaban las reuniones, yo sentía que me había pasado un carro por encima, me dolía la espalda, me dolía la cabeza, era una cosa espantosa, me arañaban, era una cosa horrible. Era, bueno, pero uno lo hacía por supuestamente el servicio y ahí había como que una consigna de que éramos guerreros de Dios y que eso es lo que hacía un soldado y era como que era una mentalidad, básicamente era una mentalidad. Una Entonces, secta, tal cual. sí, era una secta. Sí, sí. Y aparte, además de que el fundador de esta comunidad, voy a decir su nombre porque tiene una denuncia en el Arzobispado de Lima, se llama José Pajares, prácticamente, bueno, habían personas que pagaban para la manutención del señor. Además, el señor decía que era diácono. Y cuando todo esto se destapó, él no es diácono, bautizaba, porque yo lo he visto bautizar niños, ahí en las reuniones, y también en algún momento de su vida, y te digo que eso es ignorancia, te digo que eso es ignorancia de las personas que estábamos ahí, porque él incluso ha supuestamente confirmado personas. Y eso no lo puede hacer él, tampoco un diácono, solo es un obispo. Entonces, él lo ha hecho, y eso está en la denuncia que se presentó al arzobispado y se ha presentado 2 veces esa denuncia. La última vez la presenté yo. Yo misma fui a llevarla. Bueno, el tema es de que comenzó a pasarme una cosa espantosa en mi vida. Lo que nunca me había pasado, tenía problemas en el trabajo, perdí mi trabajo, me endeudé, y yo me acuerdo que iba y les decía que yo tenía problemas, que no sabía qué me pasaba y que tenía muchos problemas en el trabajo. ¿Y sabes qué me respondieron? Me respondieron
que eso le pasaba a todas las personas que recién ingresaban en el grupo, porque estos ángeles en mensajes anteriores, que tienen todos grabados y puestos en hojitas como si fuera un libro, Qué habían dicho desastre. que todas las personas que ingresaran al grupo, o sea, los que juramentaran, iban a pasar por problemas económicos o problemas emocionales o problemas de salud. O sea, estamos hablando de las tres áreas importantes de la vida. Y así vi mucha gente, una de los miembros del grupo estuvo a punto de perder su casa. O sea, estamos hablando de ataduras muy fuertes, de maldiciones que ellos lanzaban, porque supuestamente era como decir, eh, eh, vas a pasar por una prueba que Dios te manda, y en verdad eran maldiciones que ellos te Mm. daban. O sea, encapsulados que todo era bueno y supuestamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que una vez yo estaba sentadita ahí, y se presentaron estas personas ahí en descanso, ¿no? Y supuestamente no la Virgen María. Y me llamó. Y ellos me pasaron. Entonces yo tenía a esta persona que era una hermana, pero que hablaba a través de ella. Esta cosa hablaba a través de ella. Y me dijo, no, me agarraba el pelo, ¿no? Y me decía, yo te voy a dar un ángel especial para que... Bueno, ese ángel especial era más que un demonio, que Mm. incluso en las liberaciones posteriores, un sacerdote que es carismático me dijo, hay algo que te ronda y no sé qué es. Y me dijo, quédate en la misa para pedir por ti y ver qué es, ¿no? Entonces, es eso. Me asignaron algo que nunca debió estar. Entonces, comencé a tener muchos problemas, mi vida se comenzó, perdí el trabajo, me endeudé, quise emprender, me fue mal, era un desastre. Mi vida sentimental también fue un desastre, no me daban respuestas, fue horrible, fue muy desesperante. Era como que todo estaba bien y de pronto todo terminó estando mal otra vez y estando peor, ¿no? Estando peor que como estaba la primera vez. Entonces yo dije, bueno, otra vez tuve que pedirle a la Virgen que me ayudara, porque no entendía lo que estaba pasando. Además, que ellos tenían la intención, porque ya me estaban haciendo caer en descanso en el espíritu, de que estas cosas hablaran a través de mi canto. Dios santo. Era un tipo de inducción, no me acuerdo qué nombre utilizaban, y sí recuerdo que cuando yo caí en descanso, porque o sea, era un descanso consciente, que en verdad creo que ni siquiera era descanso, eh, yo olía, como era como un airecito que pasaba por mi cara, era una cosa espantosa, como si ese texto quisiera meterse me quisiera meter por la nariz, y yo lo único que repetía era lo que había aprendido en la consagración, que era de, soy toda tuya, oh María, y todo lo mío. Lo repetía así con insistencia y el airecito se iba, ¿no? Pero lo repetía por dentro. Gracias a Dios, nunca pasó, ¿no? Nunca pasó, pero yo estoy convencida, y eso es porque también en el Congreso de Exorcistas lo escuché, eh, eh, que a veces eso es espiritismo. Para comenzar, eso es espiritismo. Sí, O sea, eso total. no tiene otra palabra. Eso es espiritismo y la gente no lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Que estas cosas que hablaban a través de estas hermanas eh, tocaban temas muy sensibles con la gente, a la gente a la que se le acercaba y le hablaba al oído, porque se paraban. O sea, tomaban por completo el control de las personas por las cuales hablaban. Entonces, tocaban temas muy sensibles, que luego, ya cuando todo esto se destapó, me di cuenta, por ejemplo, había una hermana que había venido de una familia disfuncional donde la mamá realmente no había cumplido su rol de mamá. Entonces, siempre se paraba supuestamente la Virgen María y la abrazaba. Entonces se está tocando esa herida. Es muy hábil, es muy astuto, es un ángel. Y aunque no queramos aceptarlo a veces, es superior a nosotros. O sea, no debemos tenerle miedo, pero es superior. Entonces ellos te estudian. Si bien es cierto, no saben lo que piensas, pero ellos ya te estudiaron. O sea, ellos te conocen mejor de lo que tú te conoces. Entonces, ¿qué pasó una vez? Mira, te cuento para que veas que fue gracioso. Supuestamente apareció Dios Padre, se paró en el cuerpo de una hermana. Y cuando supuestamente aparecía Dios Padre, todo el mundo se arrodillaba, ¿no? Los que estaban ahí en la sala. Y yo me arrodillé. Y el tema es de que este supuesto Dios Padre comenzó a parar a todo el mundo y a mí me puenteó, no me paró. Y yo me sentí fatal, porque como te repito, yo tenía una herida con Dios. Entonces yo volví a sentir que Dios no me quería, que me había rechazado, que por qué no me quería. O sea, Dios imagínate que mío. pare a todos en la sala y a ti no te pare. O sea, es doloroso. Y yo ahora me doy cuenta que no me paró era porque yo ya estaba consagrada a la Virgen.
y sabía que a mí no podía tocarme. O sea, Wow. era una cosa así como, pero en ese momento o sea, tú sientes por la herida que realmente Dios se está rechazando. Y yo sentía mucho en ese grupo que, que Dios no me quería. O sea, comencé a sentir, luego ya cuando juramenté, que Dios quería más a mis compañeras y a mí no. Y eso es netamente por la herida. O sea, hay que entender también que a veces las liberaciones demoran, es porque tienes que llevar una sanación a la par. Ellos siempre se agarran de tus heridas, viven de eso. Entonces es importante también mirarse interiormente, ¿no? Ver qué es lo que más nos duele, ¿no? Pedirle a Dios que nos muestre cuáles son nuestras heridas más, las más profundas. Entonces, comenzó también un problema psicológico, porque en ese grupo te daba la impresión de que el diablo era más fuerte que Dios. Mm. Entonces, ¿qué pasaba? Que cualquier cosa era culpa del diablo. Por ejemplo, no sé, llegabas tarde, el diablo, me hizo llegar Terrible. tarde. O qué sucedía también, ¿no? Por ejemplo, qué pasaba con mis compañeras que eran casadas, ¿no? No sé, mi marido es así, tiene una cadena generacional. O sea, si alguien tiene un problema, claramente es porque estás fallando en algo, no es porque tengas una cadena generacional. Y por último, si hay alguien aquí que cree en eso, mándele a hacer misas a sus muertitos, que también es un acto Ujú. de caridad, ¿no? O rece el Santo Rosario por las personas fallecidas, si es que creen realmente que eso sucede. Particularmente, yo sí rezo por las almas del purgatorio, pero no creo que todo lo que te ocurra sea por una cadena generacional. Y ahí sí pasaba, ¿no? O también pasaba que las hermanitas venían y te decían, Dios me ha dicho que, Ese es típico también. Hay que Dios tener me ha dicho, muchísimo, sí, muchísimo cuidado con eso. Dios me ha dicho que tienes, por ejemplo, que alejarte de tu familia. Mm. Dios me ha dicho que ya no puedes tener esa amiga porque esa amiga es perjudicial para ti y así. Entonces, a mí me pasaba que me decían que yo tenía que alejarme de mis amigas del colegio. Y mis amigas del colegio claramente no son personas que sean muy cercanas a Dios, pero no son malas personas, ¿no? Y ahora da la casualidad que ya estando lejos, yo he rezado y yo rezo rosario por ellas. Y han habido momentos, flashes, donde ni siquiera yo misma me le he creído, que la vez pasada una de ellas me dijo, Mari, necesito que me hagas un favor. Y yo pensé que me iba a decir, acompáñame a una fiesta, una cosa así. Y me dijo, necesito que me acompañes a confesarme, y quiero confesar, ¿no? O sea, el ataque siempre venía porque el enemigo siempre va a querer aislarte. O sea, si para que tú puedas destruir a una persona tienes que aislarla, tienes que quitarle todo. Y eso fue lo que pasó a mí, me quitó todo. O sea, y eso es lo que pasa también en las sectas. Te comienzan a quitar todo lo que te gusta. O sea, todo está mal. Por ejemplo, no sé, ¿te pintas las uñas de rojo? No. No sé, ¿te gusta, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo extraño, un ejemplo ya, no sé, muy radical. No sé, ¿te gusta escuchar, por ejemplo, no sé, Atenas? Ya, Atenas no. Tienes que escuchar música más antigua, así como medieval, ¿no? Como escuchaban Sí, los monjes medievales. No sé, estoy poniendo ejemplos sí, muy sí, sí. radicales. Es que de eso hay muchísimo dentro de grupos de la iglesia. Hay muchísimo y qué bueno que toques estos temas. Y no con esto se pretende generalizar, ¿ok? Que aquí, por ejemplo, no se está hablando que la renovación carismática es mala o que tal grupo es malo, sino que son experiencias de grupos que se apartan. Y mira, tal es el caso de ese grupo que tienen hasta ya denuncias, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, primero, pues ver este video, compartirlo para que gente abra los ojos y formarse, o sea, porque, por ejemplo, a ti te pasó que tú llegas a ese lugar recién convertida, tú no conoces nada, tú ignoras absolutamente todo y tú, pues, te la crees. Ahora, Sí, si claro. tú eres una persona que te formas, comienzas a ver cosas extrañas en los grupos y tú dices, aquí esto no es, yo aquí me voy. Sí, claro. Sí, claro. Y eso es lo que me ha pasado hace poco, por ejemplo, pero para terminarte de contar. Entonces, Sí, no, yo, no, tenemos todo el sí, tiempo claro, que puedas sí, contarnos detalles. yo me fui, ya yo comencé a sentir que había algo que no estaba bien. Y habían personas también dentro del grupo que comenzaron a sentir que había algo que no estaba bien. Entonces, yo fui a rezar a la Virgen María, y por ahí alguien me dijo que hay una iglesia que se llama la Iglesia Croata, que está en San Borja, aquí en Lima, y que también había un grupo carismático. Entonces fui, y uno de los hermanos, bueno, también se acercó a decirme que buscara, que el Señor le había puesto en el corazón que por favor buscara su ungido. Y yo seguía igual de perdida, entonces, porque yo era bien ignorante en esos temas. Yo recién ahora, con todo lo que me ha pasado, me he puesto a investigar y a leer y un montón de cosas, ¿no? Entonces,
yo decía, es ungido. Entonces fui y le dije al fundador de esa comunidad, le dije que había estado en esta iglesia. Para comenzar, él se molestaba cuando nosotros íbamos, solamente para hacer un paréntesis, él se molestaba cuando íbamos a ciertos sitios carismáticos. Por ejemplo, íbamos a la misa, no sé, de PAC del padre Roberto, que también está aquí en Lima, y él se molestaba. ¿Y por qué Mm, se molestaba? Porque el padre Roberto lo había votado. Nosotros nos imagina. enteramos después, ¿no? Entonces, se molestaba cuando íbamos a ciertos sitios que no eran, que tenían que ver con otros grupos de la iglesia, pero él se molestaba. Entonces, yo comenté eso, se lo dije, y él me dijo, ¿para qué si el ungido soy yo? Ay, Dios santo. Y eso también está dentro de la denuncia que pusimos, ¿no? De las cosas que él decía y hacía. Entonces, yo peor, quedé más confundida, y me acuerdo que ese día me salí llorando de ahí. Salí llorando, no entendía, yo estaba como que súper confundida. Entonces, aparte que mi vida estaba destruida. O sea, lo que a mí más me dolía era todo por lo que había estudiado y había trabajado, en un segundo se cayó. O sea, eran muchas cosas, eran muchas cosas. Entonces, habían otras personas que a la par también sentían lo mismo, y yo no sabía que una de las hermanas también había ido de la iglesia peruana y le había dicho exactamente lo mismo. Pero ella buscó un sacerdote carismático, que es de la, de la comunidad de San Camilo, y, y ella primero habló con él, luego ella me cuenta y yo le digo, yo necesito hablar con él, o sea, yo necesito hablar con él. Aparte, él había sido el exorcista de Arequipa, entonces yo dije, yo necesito hablar con ese sacerdote, o sea, yo necesito que alguien me diga y me saque, o sea, ¿qué es lo que me está sucediendo? O sea, no sé qué está pasando. Además que, valga la redundancia, yo estaba entre mi razonamiento y lo que me pasaba, porque cuando yo juramente en este grupo, comencé a tener visiones y cosas que no sabía por qué. Entonces, netamente era la contaminación, porque hay que entender que cuando le impones las manos a la gente o cuando tienes ese tipo de contaminación, pasan esas cosas, pueden suceder. O sea, por eso es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando viene algún hermanito y te dice cosas, porque no, o sea, claramente hay personas dentro de la iglesia que tienen dones, pero uno tiene que saber quién se los dice, o sea, no sé si me dejo explicar, o sea, es como Sí, es que, que de hecho, o sea, de hecho, alguien que el Señor le entregue ese carisma, le entregue esos dones, no se lo toma así como algo tan a la ligera de poder estar llamando a todo el mundo como un curandero. Mira, a ti te va a pasar esto, cuidado con esto, Dios te mandó a decir tal cosa, ¿sabes? Como que se llenan de, se vanaglorian de que tienen sí, ese don. Cuando tú sí. consigas a alguien así, sal de allí. Y eso es lo que pasaba también en ese grupo, ¿no? Que había mucha soberbia. Las hermanas, por ejemplo, ¿no? Yo soy la vidente de aquí. Hmm. Entonces ella era la vidente ahí. Es como que, ¿no? Cosas así, ¿no? O que pasaba, ¿no? O había personas que te miraban por encima del hombro. Por ejemplo, los integrantes más antiguos, recuerdo, había una señora en especial que luego me pidió disculpas, porque, por lo que voy a contar después, que siempre me miraba porque yo era más joven y era más inexperta. Y yo no tenía los dones que ella tenía. Una cosa así. Se daban ahí. Hmm. Entonces, yo llamé a este sacerdote después, lo llamé y el padre me dijo, ven a verme mañana, al día siguiente, ven a verme mañana. Y me dijo, ¿dónde vives? Yo le dije, yo vivo en Breña. Y me dijo, ¿por dónde? Le dije, por la Basílica. Y me dijo, yo estoy al frente. Estaba a 3 cuadras de mi casa. Entonces, al día siguiente yo fui a buscarlo a la hora que me dijo. Y el padre me atendió. Y le conté todo lo que te estoy contando. Y cuando yo le conté que había unos ángeles que hablaban, ¿no? A través de, después de las liberaciones de las personas que estábamos ahí, el padre se agarró la cara y dijo, los laicos, los laicos. Hmm. Y me dijo, ¿tú sabes por qué te está pasando todo esto? Y yo le dije, no, no sé por qué he perdido mi trabajo, no sé por qué me está pasando todo lo que me está pasando. Y me dijo, mira, imagínate que tú vas a golpear un avispero. ¿Qué van a hacer las avispas? Te van a picar. ¿Sí? Hmm. Y me dijo, ya, se llama la revancha del enemigo. Y porque además a mí ya me había amenazado, ahorita que me acuerdo que estoy hablando de la revancha del enemigo, a mí cuando yo juramenté, lo primero que me dijo fue, yo te voy a destruir. Yo me voy a encargar de destruirte, estas fueron sus palabras. Y Dios realmente me, santo. me destruyó, me destruyó, o sea, se valió de todas las heridas que yo no sabía, que ni yo mismo sabía que tenía, para meterse por ahí y destruirme por completo. Entonces, el padre lo invitamos a que vaya al grupo sin que el fundador se entere. Y el padre fue vestido de, ¿no?
no como sacerdote, fue vestido como civil. Wow, qué interesante se pone esto entonces. Entonces el padre estaba sentadito al último de una fila al costado de la puerta todavía, al costado de la puerta de donde entrábamos, ¿no? Y comienzan a caer en descanso y comienza a esta cosa a alzar las manos, porque cantan. Y como han sido ángeles, o sea, son ángeles caídos, o siguen siendo ángeles, cantan como ángeles. Eso no lo han perdido, ¿no? Es todo un engaño, es como un teatro. Y el padre, cuando iba a comenzar a hablar, el padre pasó, porque había gente tirada en el suelo, ¿no? Porque estaban en descanso, aparte hacían caer un montón de gente en descanso. No todos hablaban, pero hacía caer gente en descanso. Entonces, el padre se paró, me acuerdo que había gente que lo ayudaba a pasar, y de pronto se sentó cerca de una de esas hermanas que estaba manifestando eso. El padre sacó del bolsillo un relicario, y dentro del relicario había una hostia consagrada. Dios santo. Y el padre se la puso así a la persona, y que estaba con las manos arriba cantando, y ¡plum! Se cayó. Hmm. Se cayó. Ese día se cayó el teatro. Ahí el padre se dio cuenta que había alcanzado. Wow. Entonces, bueno, el padre después, bueno, se fueron las personas que no eran del grupo, o sea, las que asistían, ¿no? Las que asistían así como yo asistí la primera vez, y nos quedamos solamente las personas que habíamos juramentado, ¿no? Y el padre sacó el relicario, se sentó, abrió el relicario y dijo, este es el cuerpo de Cristo, ¿no? Jesús, y nos hizo cantar las canciones que normalmente se cantan en una adoración, y dijo, los que tengan don de lenguas, adoren en lenguas, y bueno, no sé qué pasó en ese momento, yo de verdad, voy a ser sincero, no sé qué pasó, yo solamente me acuerdo que estaba al costado de una hermana, y yo salí volando para el otro lado, o sea, como un muñequito, así como cuando ves las películas de Marvel, igualito, salí volando, y quedé estampada, me caí encima de otra persona, y luego recuerdo que yo lloraba y veía a todo el mundo tirado en el suelo, parecía película de terror. Yo veía a personas tiradas en el suelo, había una señora que era la que estaba a mi costado que estaba gritando, gritaba, eh, algo le pasaba, ¿no? Y bueno, recuerdo que el padre vino, me puso el relicario en la frente, dejé de llorar, y luego me acuerdo de haber visto todo como si fuera en cámara lenta, o sea, como si yo estuviera fuera de la escena. Me acuerdo que esta señora gritaba el padre, es carismático también, además de ser exorcista, y le estaba haciendo una oración de liberación, y ella, por donde el padre le ponía la mano, ella gritaba como si la estuvieran acuchillando. Dios Así de fuerte fue, santo. ¿no? Wow. Y porque además el padre no te pone en las manos, te pone el Santísimo. Entonces el padre donde pone el Santísimo, gritaba. Y gritaba de una Hmm. manera espantosa. Entonces me acuerdo que el padre fue a hacer la liberación a otra persona que también estaba tirada más allá, y yo sentí pena de esta hermana, que siempre me había mirado por encima del hombro, pero en ese momento sentí pena de la manera en que la vi. Y me acuerdo que me acerqué a ella, y ella decía que se quemaba. Eso fue bien Dios. impactante, porque se abría el pantalón y decía, me quemo, y se desesperaba, Hmm. ¿no? Y luego nos enteramos que ella, y eso el fundador nunca nos dijo, que ella vivía en convivencia y le imponía las manos a la gente. Y en algún momento también me impuso las manos a mí. Hmm. ¿Te imaginas todo el nivel de contaminación que había? Y es por eso que ella se Wow. quemaba. Ella sentía que se quemaba y se abría el pantalón y sentía que se quemaba. O sea, fue muy fuerte lo que me acuerdo que vi ese día. Luego de eso, el padre me dijo que fuera otra vez. Recuerdo, ya me acuerdo que fui y el padre atendía, porque el padre atiende, hace liberaciones. Es que esa es la parte que yo nunca me enteré, que los sacerdotes hacían liberaciones. Entonces yo simplemente fui por lo primero que me apareció en Google. Claro. Y el padre, él atendía en la capilla de un hospital, ¿no? Y estaba con un grupo de personas que eran carismáticas también, pero que no era igual al grupo donde yo había ido. Estas hermanas, eh, que tienen dones claramente, si ellas veían algo, lo que el Señor le mostraba, se lo decían al oído, pero tú no escuchabas. Y el padre nunca te decía. Entonces él te ponía el Santísimo y te hacía, ¿no?, una oración. Entonces yo ese día me acuerdo que yo no vi el Santísimo, y yo sentía que me estaba poniendo una piedra caliente porque quemaba. O sea, yo sentía que me quemaba. Entonces me acuerdo que el padre hizo la oración y yo después salí y me senté en la banca, y de pronto comencé a sentir que me iba a caer, que me iba a desmayar, y me comenzó a arder aquí el hígado que me había operado. O sea, y a mí no me gusta el escándalo, entonces yo simplemente le dije, señor, por favor,
no vayas a hacer que me caiga aquí y haga un escándalo porque yo creo que eso no lo podría soportar. Y sentía de verdad que me iba a desmayar. O sea, lo único que me quedó fue rezar. Y el padre, además, que como yo había terminado, ya pasó otra persona y nadie me podía atender. Entonces yo estaba ahí a la merced de Dios, en la capilla. Sola, con mi dolor, me sentía a morir. O sea, ahí me di cuenta que donde había ido realmente había sido súper fácil. O sea, que me dejaron de molestar, sí, claro, pero que lo que me habían hecho no se había deshecho. Y ese día se deshizo. Y bueno, y así, luego de eso, el padre decidió, ¿no? El sacerdote decidió que la comunidad ya no podía seguir. Y fue bien claro. Dijo, miren, estas cosas de acá son demonios, no son ángeles. Aquí nadie, porque además eh, el, el fundador de la comunidad decía que hacía exorcismo. Y el padre nos explicó que un laico no puede hacer un exorcismo. Y se comenzaron a averiguar ciertas cosas. Por ejemplo, salió como que no era diácono, ¿no? No era diácono, eh, como que lo habían sacado de una comunidad, de la comunidad de Paz, por ese sacerdote que había decidido separarlo porque simplemente él dijo que había escuchado la voz de Dios y que Dios le había dicho que formara su propia comunidad, ¿no? Eso también eh, pasa, Típico ¿no? protestante. Pasa que sucede eso dentro de la iglesia, ¿no? Es como que a veces, y es que sucede porque a veces viene, no sé, tú confías tanto en alguien o confías tanto en el lugar donde estás, que por ejemplo puedes venir tú, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y me dices, ¿sabes qué, hermana? Dios me ha dicho que dejes tu trabajo y te vayas a la punta del cerro, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el Señor, que el Señor tenía familia, tenía hijos, y luego nos enteramos de que él dejó a su familia y se fue a la punta del cerro ¿no? A hacer supuestamente las liberaciones. Qué peligro. Y eso es peligroso. O Claro, sea, porque es que de hecho, pues, si tú miras documentales y temas de sectas, de hecho, yo vi hace poco uno que ocurrió, que fue un escándalo en Chile, donde un muchacho dijo que él era Dios y tuvo un grupo de seguidores y al final terminaron asesinando y, pues cosas horrorosas, ¿no? claro, Terrible, hay que entonces tener mucho cuidado. sí hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Y qué pasaba en este grupo? Que en este grupo habían, no sé cuántos eran, ¿seis? ¿Cuatro o cinco ángeles que se presentaban? Y uno era más fuerte que el otro. Cuando después en las oraciones que hizo el padre, porque el padre oraba con su equipo, solamente nos decía nos decía, era prudente, no nos decía de repente cosas que nos podían alarmar, simplemente eran cosas que habían pasado. Eh, Había un demonio de lujuria, no voy a decir su nombre, ¿no? Y sí me acuerdo, cuando me puse a llorar porque me dio miedo, y de ahí también fue también, cuando yo también comencé a dudar, porque esta cosa se paró a través del cuerpo de una de las hermanas, y me agarró el pelo, pero me agarró el pelo como si un hombre te agarrara el pelo. Y puso entre la Virgen María. ¿Cómo va a ser eso? Posible. Entonces, el padre ya después confirmó que sí había un demonio de lujuria. Y que había uno que era la cabeza, que era el más fuerte, y que era el que casi nunca hablaba. Era el que dirigía todo. Era toda una orquesta. Por eso es que cuando yo te escribí, eh, porque había escuchado el otro testimonio, las cosas que dijo, muchas palabras de las que dijo, eran las mismas, casi copiadas, de las que se escuchaban cuando daban los mensajes en el grupo, en la comunidad, te digo. Entonces, por eso es que yo dije, no, que hay algo que no, o sea, me vi la necesidad de Y contar esto. aprovecho y hago este paréntesis, Marjorie, porque pues, es algo que yo reiteradamente digo a las personas, ¿verdad? Cuando pues yo traigo un invitado acá, lo hago con toda la buena intención, desde el amor, desde el corazón, para que las personas conozcan de la misericordia de Dios, cómo transforma nuestras vidas, pero también hago la salvación que cuando es una revelación privada, es un testimonio, yo siempre le digo a las personas, tengan discernimiento, o sea, no se pueden creer todo lo que ven aquí o que digan, porque pues para eso es la formación, igual que como ocurre en un grupo. Si tú ves que aquí una persona dice algo que está en contra de lo que la iglesia enseña, pues simplemente No lo descártalo, tomas, deséchalo, claro. no lo tomes. Por eso es que yo de un tiempo para acá y a veces que las personas se molestan conmigo porque me piden dame el número de fulano de tal, dame el número del invitado, y yo precisamente para que las personas, yo le digo, mira, ¿quieres oración? Vaya al Santísimo, vaya a la iglesia, haga el rosario, no se Sí, ponga a estar confiando en mensajeros y en videntes y esas cosas, confíen en el amor de Dios.
Lo que pasa es de que yo también me percaté, por el testimonio que te digo, yo también me percaté de algo. Una Sí. persona que tiene el don, que el Señor le ha regalado de poder escuchar o lo que fuera, eh, no lo dice abiertamente. Tiene un director espiritual atrás. Y tú sabes quién es el director espiritual, porque es el director espiritual el que le ordena que diga ciertas cosas. O sea, no es como que yo ahorita vengo y te digo, ¿sabes qué? Miguel, yo escucho la voz de Dios y el Señor me ha dicho que me case con tal persona. Que también me sucedió. Nos sucedió a los dos. Y al final, ¿qué había pasado? Que estábamos súper contaminados y no era la voluntad de Dios. Y uno termina Mm, creyéndose eso. Es por eso que es delicado, porque, por ejemplo, Dios no te va a mandar algo que es malo para tu vida. Y eso es algo que la gente tiene que tener presente. O sea, sí existen almas víctimas, pero no son el 80% de la gente. Y eso puede sonar duro de mi parte, pero también hay que ser un poco más racionales. No todos somos el Padre Pío. Entonces, hay heridas de las personas que nosotros tenemos que aprender a mirarnos hacia adentro, ¿no? Realmente tenemos una herida de una inseguridad o no nos dieron la suficiente atención, y es lo que pasaba con el fundador de la comunidad, que él quería que todo el mundo estuviera alrededor de él, ¿no? Lo que él decía era amén, ¿no? Como una secta, básicamente, con su fundador, que lo que él dice, amén. Así yo crea que esté mal, amén. O sea, no. Entonces ahí tú te das cuenta, en ese momento yo no me daba cuenta, pero luego me di cuenta que había un problema ya de índole emocional. Y la mayoría de personas que estábamos ahí estábamos porque teníamos un problema o una herida de índole emocional. O sea, los que nos habíamos quedado ahí. Y sufríamos por eso, yo te digo, o sea, yo tenía una herida yo tengo una herida de rechazo, que hasta el día de hoy le pido a Dios que la pueda sanar, pero todo comenzó por ahí. ¿Y qué pasó? Que yo me comencé a sentir rechazada. Incluso el enemigo lo sabía, porque como ya te expliqué hace un ratito, supuestamente era Dios Padre, paró a todos del piso y a mí mm, me dejó ahí, ahí arrodillada. Entonces peor, o sea, como que me reforzaba la idea de que no me quería, ¿no? Y claramente Dios, no. O sea, Dios es Padre. O sea, Dios es Padre y no sabe hacer otra cosa que ser Padre. Entonces, ¿qué haces tú cuando tienes tus hijos? ¿Tú le vas a dar algo malo? No, no vas a querer que tenga algo malo. O sea, tú tus hijos los quieres y tratas de que tengan lo mejor, ¿no? O sea, y en el caso de las parejas, cuando viene, no sé, fulanita, y te dice, Dios me ha mostrado, hermana, yo ayer soñé que te tenías que casar con José. Y tú te crees que tienes que casarte con José, porque te lo dijo la hermana de tu grupo. Y terminas casándote con José y tu vida es un infierno. O sea, y eso sucede, y a mí me apena decirlo, pero sucede bien seguido, mm. bien seguido, ¿no? Entonces, cuando como que no es, ¿no? Entonces, a ver, bueno, ya el padre, para hacer un aviso, un paréntesis, el padre nos dijo que eso eran demonios, ¿no? Y la gente comenzó a como que asustarse, sobre todo las personas por las cuales el demonio había hablado, o los demonios habían hablado. Porque también hay que aceptar de que si tú eres un canal para esto, porque habían personas que caían en descanso y no se acordaban de lo que habían dicho y lo que había pasado. O sea, como cuando un poseído, y lo voy a poner a ese nivel, cuando un poseído entra en trance y no sabe qué ha pasado, hasta que después que termina el trance. Ya, era bien parecido. Si hay algún exorcista aquí, de repente puedes sacarnos de la duda, pero en verdad era bien parecido. Habían personas que simplemente caían, es más, yo he visto personas que caían en descanso sin que les impusieran las manos en ese grupo, sentados en una silla, y de pronto se paraban y decían que eran, no sé, pues el Espíritu Santo, Mm. ¿ya? Y así de fuerte era, ¿no? Entonces, ese era el tema. Y el padre dijo eso y dijo, bueno, comenzó a darnos catequesis sobre todas estas cosas. Entonces, sobre el tema de los dones, dijo también que teníamos que discernir si los dones venían de Dios, si era por la contaminación, si lo que veíamos, escuchábamos era de Dios o era por la contaminación. Y la gente comenzó a asustarse. Había una hermana que se comenzó a desesperar porque si era de la contaminación, su significado de con la oración de liberación, ya ni iba a ver nada, ni iba a escuchar nada. Y otra vez, y por la herida que uno tiene, te aferras tanto a eso, te sientes tan importante que te lo quiten o que te digan que te lo pueden quitar, para ti es algo, o sea, es algo que te puede destruir. O sea, así tal cual lo manifestaban, ¿no? Entonces el padre nos comenzó a dar catequesis a todos, ¿no? El hermano nunca se conectó, nunca quiso conectarse porque nos daba las clases por Zoom y porque además ya, ahí ya estábamos encerrados por el COVID. Eh, y hubieron muchas personas que no quisieron seguir al padre. O sea, que no quisieron ponerse en regla, no quisieron pasar por las liberaciones, no quisieron hacer las oraciones de renuncia,
quisieron seguir imponiéndole las manos a la gente y seguir creyendo en que los ángeles estos eran ángeles de Dios. Dios Y entonces, santo. ¿qué pasó? Que el fundador, después de que ya le dijeron, oye, tú no eres diácono, no has sido ordenado, todo lo que ya te conté, igual él dijo, me voy para otro lado, agarró las personas que lo siguieron, ahí te das cuenta que no hay un amor a Dios, sino un amor al fundador, ¿no? O sea, que no es Mm. amor a Dios, es amor al fundador. Entonces, no quisieron ponerse en obediencia, no fueron súper irresponsables y se fueron con toda su contaminación a otro lado a seguir imponiendo las manos a gente que además necesita la ayuda espiritual y los contaminan más. Mm. O sea, es horrible, es horrible. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Que yo tuve un problema con una persona que era muy allegada a mí y hubo por ahí una confusión. Fuimos a un retiro y ya sentimos que como que teníamos que estar juntos. Eso fue por un tema de ambos, ¿no? Y fuimos a hablar con un sacerdote, que era el sacerdote este que te cuento que separó el grupo, y el padre, cuando me miró, me dijo, estás contaminada. Tú no ves nada, no es un don que venga de Dios. No, o sea, es como que yo quedé bastante mal, o sea, afectada, porque es feo que te digan que, que eso viene de otro lado, ¿no? Que viene de abajo, que viene del enemigo. Fue muy feo para mí. Fue muy feo, sufrí Mm. muchísimo, pero igual eh, aprendí, me sirvió el dolor, me sirvió, eh, y lo único que me quedó fue que me saquen eso. Entonces me comenzaron, no, mi proceso de liberación no fue como que súper rápido, de hecho Dios permitió que yo tuviera como que un tiempo, y ahora entiendo por qué, que tuviera un tiempo de preparación entre las catequesis y todo lo que sufría y todo, era porque yo no estaba preparada para recibir la liberación. Eso es lo que la gente a veces no entiende porque el sufrimiento es muy feo. O sea, yo lo que tenía, lo que sufría, era como me dijo el sacerdote, tienes una influencia demoníaca. Eso fue lo que me dijo. Y después de muchísimos meses, casi un año, que yo sufrí y rezaba y me dijo, tienes esto, yo ya estaba preparada, ahí me di cuenta que ya estaba preparada para recibir la sanación. Este sacerdote que te comento, que fue el que separó el grupo, que era de la iglesia de la comunidad San Camilo, lo pasaron a otro lugar. Entonces él ya no pudo atenderme. Lo movieron a otra provincia y él ya no podía atenderme. Entonces ya yo tenía que buscar quién me ayudara, ¿no? Y en María Auxiliadora habían ordenado un sacerdote y él fue mi confesor. Por cosas de la vida siempre en María Auxiliadora he encontrado la ayuda espiritual que he necesitado, ¿no? De parte de los salesianos. Y en una confesión se me vino a la mente un pecado que yo no había confesado. Y el padre me impuso las manos, creo que él se percató, yo creo que el padre es carismático, me impuso las manos y, y yo comencé a sentir como que se me aflojaba el estómago. O sea, fue rara. Eso fue durante la confesión. Y el padre me dijo, ¿vas a ir a tu casa? Pobrecito. Yo no sabía, o sea, ella no sabía qué más cosas tenía. Según yo había sacado todo. El padre me dijo, vas a ir a tu casa y vas a sacar todos los libros que tengas de la nueva era. Yo le dije, padre, yo no tengo nada. Y me dijo, vas a sacar todos los libros que tengas de la nueva era en tu casa. Y yo llegué con mi dolor de estómago, fui a mi librero y detrás de unos libros, habían unos libros de Paulo Coelho que yo no había votado, porque yo pensé que no eran de la nueva era. Y dije, ya, aquí tengo un aeropuerto, tengo una puerta abierta y las tuve que sacar. Y cuando los fui a quemar, no se quemaban. Y eché gasolina y no se quemaban. Así que tenga libros de Pablo Coelho, por favor, sáquelos de tu casa. Eso no es compatible con la fe católica. Por favor. Así él ponga que está en Santuario de Lourdes, sáquenlos de su casa. Eso no es compatible. Luego de eso, ya yo me fui confesando regularmente con él. Y el padre siempre me decía, cuando yo me desesperaba, porque quería que me hicieran la liberación ya, porque yo quería acabar con mi sufrimiento ya en el momento, así, por facto, y recuperar toda mi vida y que todo volviera a ser bonito como antes, el padre me decía que yo tenía que esperar. Dice, tú no estás lista, tú tienes que esperar. No te desesperes, tienes que esperar y tener confianza de que va a llegar el momento, no es el momento. Y yo me ponía peor y hacía rabieta y decía, padre, ¿cómo no es el momento? Y decía, tienes que esperar, no es el momento. Y yo entiendo ahora que eso no era el momento. O sea, de verdad no era el momento. Y Dios sabe por qué hacen las cosas. Y es más, hay liberaciones que demoran, es porque de repente la persona que las recibe tiene puertas abiertas aún, no ha perdonado, no sé, tiene muchas cosas que sanar
y por eso es que demora un poco más, ¿no? Por eso es que hay sacerdotes exorcistas que dicen que cuando se hacen los exorcismos también tienen que recibir las oraciones de sanación a la par. Yo lo escuché, por ejemplo, del padre Luzón, y creo, por mi experiencia, que sí es así. Entonces, no entendía y me desesperaba hasta que después de un año llegó el momento y fui a buscar un sacerdote que también había sido exorcista de Lima, que por cosas del destino y por cosas que están pasando ahorita con el arzobispo de Lima, lamentablemente, y pido por favor que recen mucho por el arzobispo de Lima, eh, yo no puedo decir el nombre de este sacerdote, lo busqué y el padre ya una vez también lo había buscado y me había dicho que no podía hacer oración. La segunda vez que lo busqué, me dijo lo que tenía, o sea, me dijo un diagnóstico porque nadie me decía que tenía. O sea, yo me pasaban estas cosas y nadie me decía que tenía. Entonces el padre me dijo, mira, ¿sabes qué? Tienes esto, ¿no? Ya hemos orado por ti, tienes esto. Tienes una influencia demoníaca, ¿no? Mira, vas a tener que prepararte, porque te voy a hacer oración, ¿no? El padre ahorita no puede hacer exorcismo, pero puede hacer oraciones de liberación porque también es carismático, y yo hice lo que él me dijo, ¿no? Hice mi novena, y en ese transcurso de que yo lo había ido a buscar, el grupo donde estábamos, los que nos separamos, estábamos esperando que nos respondan del arzobispado y nos asignen un exorcista, que es bien complicado conseguir un exorcista en Lima, es bien complicado. Ahorita, por ejemplo, no hay, porque el padre ya se murió y el arzobispo ha decidido que no hay exorcista. Entonces, en ese transcurso de esos 9 días que el otro sacerdote que venía a hacer las oraciones de liberación me dijo que me preparara y hiciera una novena y recibir en oración, eh, me llamaron, ¿no? Y me dijeron, te toca a ti, tienes que ir. Y yo ese día fue muy horrible para llegar. Me levanté de mal humor, parecía que quería desaparecer a todo el mundo que me atravesara por el camino. Y eso era por la contaminación tan grande que tenía. O sea, era una cosa espantosa, una ira que yo sentía por dentro así, pero yo decía, ¿de dónde me viene tanta cólera? O sea, si yo hubiese podido maldecir en ese momento, lo hubiese sacado. Pero uno ya sabe más o menos por dónde va, ¿no? Llegué, el padre se demoró un montón, me atendió, me dijo que sí, que tenía que hacer una oración. Y atrás de esa iglesia, atrás del sagrario, el padre había una puertita y el padre tenía un lugar con una silla roja y estaba San José porque además el sacerdote que ya falleció, el exorcista, era devoto a San José. Y yo cuando entré, yo dije, Dios mío, ¿cómo he llegado a esto? ¿Cómo he llegado a este momento de mi vida donde el padre se estaba diciendo literalmente para hacerme un exorcismo? Abrió un libro, así como en las películas, él tiene un libro rojo y había unas oraciones. Y yo me senté y el padre me hizo las oraciones. Y me dijo, mira, ya con eso es suficiente. Y yo tengo que obedecer, ¿no? Me dijo, con eso es suficiente, me hizo unas oraciones, me dijo, bueno, tu caso no es tan grave como los otros. Hay casos más graves, de tu mismo grupo hay casos más graves, la gente que ha estado más tiempo, son casos más graves, ¿no? Entonces me dijo, si tú, a pesar de esto, sigues sintiendo estas cosas, me llamas. Yo, bueno, ya me fui a mi casa, tuve que aprender a confiar también, porque también te pasa que cuando estás metida en estos grupos, en la mente se te queda como un chip, ¿no? Como un chip eh, que te va a volver a pasar. O sea, como que tu vida va a ser una desgracia siempre, que el enemigo es más fuerte que Dios, y es como un chip. Entonces es como una cosa espantosa que te queda en la mente, ¿no? Entonces, como ya luego de eso, yo tenía que seguir con las oraciones de liberación de esos sacerdotes carismáticos que te cuento, eh, yo fui y el padre me comenzó a hacer oraciones de liberación y ya con el exorcismo y esas oraciones que me hacían los sacerdotes, yo comencé a sentir un cambio radical en mi vida. O sea, ya, sí, no, yo tenía problemas para conseguir trabajo, o sea, realmente tenía un problema ahí, como una atadura. Eh, Comencé ya, todo se veía mejor, ya no veía nada, ya no sentía nada, ni escuchaba nada, así yo era feliz, ¿no? Comencé a ir a misa todos los días, iba al Santísimo 2 horas diarias, rezaba el rosario 4 horas al día. Entonces tú vas viendo que tu vida se comienza a acomodar. O sea, eras como que, ¿no? Comienza a acomodar. Y mientras más rezaba el rosario, mientras más tenía momentos de adoración, salían más pecados, salían más cosas. eh, y me acuerdo, eso es un testimonio que Dios me permitió sentir. Yo en las oraciones de liberación y en el exorcismo nunca sentí nada, nunca sentí que algo me soltó, ni caí, ni entré, nada. Simplemente el sacerdote sí me acuerdo que me dijo que yo tenía que limpiar mi mente. Me dijo, te toca a ti. Tú tienes que sacar
sacarte, y me hacía así el chip de lo que te han metido en ese grupo. Y el padre me acuerdo que me dijo, por qué seguiste ahí? Me decía, ¿por qué seguiste ahí? Tú sabes lo negativo que es lo que te acabo de sacar. Porque yo no lo sentía, pero él sí. Entonces me dijo, no se te ocurra nunca más, me dijo, volver a entrar ahí. Y porque además mis hermanitas del grupo pensaban que la Eucaristía era un panadol. Y el padre se molestaba con eso, ¿no? Me decía, la Eucaristía no es un paracetamol, es el cuerpo de Dios. Y hay que tener reverencia también con eso, ¿no? Por ejemplo, ellos decían que les atacaba el demonio y ya comulgaban, como si fuera una pastilla. Y podían comulgar veces al día y así. Entonces no había una reverencia realmente al cuerpo de Cristo. Entonces yo comencé a ver un cambio significativo en mi vida, ¿no? Y me acuerdo que ya rezando Rosario salían más pecados y cositas que yo no me acordaba, entonces yo siempre apunto todo. Y fui y me confesé con y es irónico porque ese día no estaba el sacerdote que siempre me confiesa en María Auxiliadora, y me confesé con un sacerdote que no cree en la presencia del diablo, sí, pero no en los exorcismos. Y justo me confesé con él. Y ese día sí sentí, me acuerdo que me confesé, y cuando él levantó la mano y me dio la absolución, eh, yo sentí como si me hubiesen arrancado una máscara de aquí hacia arriba, como si me hubiesen sacado así. Algo me soltó, por el simple hecho de haberme confesado. O sea, es lo que Dios me permitió sentir. O sea, no todos, de repente no todos lo van a sentir, pero la confesión es mejor que un exorcismo. O sea, si Así tienes es. problemas, algo, anda, confiésate. Entonces, también me acuerdo que me pasó, también en María Auxiliadora, que también confesé un pecado, y eso sí fue un pecado contra el sexto mandamiento que no me había acordado, y lo confesé cuando el padre levantó la mano, porque me estaba confesando, se lo estaba mirando, levantó la mano, lo dejé de escuchar. O sea, no escuchaba, perdí la audición por un minuto, o el tiempo que duró que me daba la absolución, o sea, no lo escuchaba. Y cuando él hizo así, ¡pum!, sentí como si me hubiese reventado, y lo volví a escuchar. Y lo más bonito de todo es de que cada vez que yo me confieso, y eso sí me lo dijo también el sacerdote, el padre José Luis, que fue el que me hizo botar los libros, que le voy a pasar el testimonio después, eh, me dijo, tú no te has dado cuenta que cada vez que sales del confesionario, pareces una niña de 5 años porque sales riendo, que a veces sales hasta saltando. Y yo en Mm. verdad nunca me había dado cuenta, pero eso pasa cada vez que nos confesamos, sucede, ¿no? O sea, es real, o sea, es realmente real. Uh, eh, yo me considero realmente afortunada, y lo quiero decir abiertamente, me considero sumamente afortunada, y es por eso que yo ya no puedo decir que Dios no me quiere. Me considero sumamente afortunada de que me haya dado la gracia de que me haya regalado a María como madre. Y me dan muchas ganas hasta de llorar porque si no hubiese sido por su intercesión, eh, no sé qué habría pasado conmigo. Probablemente yo no me hubiese convertido. Todos aquellos que estén pasando por problemas espirituales, acérrense a Santo Rosario. O sea, incluso en los momentos donde se acabaron las liberaciones, cuando yo he sentido flaquezas o hay algo que no está bien, el Santo Rosario me ayuda. O sea, la intercesión de la Virgen María me ha ayudado. Eh, no existe otra criatura en la tierra que conozca más a Jesús que su propia madre. Entonces, si alguno que está viendo siente que necesita acercarse a Dios, hágalo por el camino más fácil, que es María. ¿Quieres llegar a Jesús? ¿Quieres llegar a conocerlo realmente? María. Entonces, ella ha estado presente en todos los momentos. Pudo haber sido peor, pudo haber quedado hasta poseída. O sea, realmente. Y la Virgen María me protegió. Y estoy infinitamente agradecida. O sea, la vez pasada, uno de tus testimonios me hizo llorar, es más, yo paré, porque el padre Luis Eduardo contó, creo que tú lo estás entrevistando, y contó que en un exorcismo el demonio le había dicho, dime qué te ofrezco, qué te puedo dar, algo así fue. Y yo lo paré y dije, el demonio no puede darme nada, ya no puede darme nada, porque yo lo tengo todo. O sea, la simple gracia de que el Señor me haya dado, haya visto a Juan y haya visto a toda la humanidad, nos haya regalado una madre, nos dio su vida y también nos dio lo que más amaba, que era su madre,
Yo lo tengo todo, tengo a Cristo, tengo todo, no necesito nada. Yo cuando rezo el rosario soy feliz, no necesito nada. Es por eso que a veces, incluso ahora, hay hermanas de la comunidad que están desesperadas y buscan desesperadamente a alguien que les haga una oración de liberación, porque estaban acostumbradas a eso, ¿no? A que venga el hermano, les impusiera las manos y les quitara las dolencias. Pero Dios no funciona así. Dios no es mágico, no es un mago, ¿no? Y lamentablemente me gustaría decirles que sus problemas se van a acabar y de repente no es así, de repente todo tiene un proceso. Y de repente ese sufrimiento que pasa hasta ahora lo necesitas para que puedas entender lo que va a venir después o lo que Dios quiere darte después. Y también quitémonos de la mente que Dios pone cosas malas en la vida, eso no es así. Eso no es así. Y ya solamente para acabar, la vez pasada, para que vean que Dios es padre y no sabe otra cosa que ser padre. La vez pasada yo le pedí una cosa que puede parecer muy sonsa para muchos, ¿no? Yo quería ir a un concierto que cuando era adolescente no pude ir. Por cosas de la vida, mis papás no pudieron pagarme la entrada, no pude ir. Y el año pasado hicieron sold out, ¿no? Venían los Jonas Brothers, hicieron sold out. Y yo no pude comprar la entrada. Entonces dije, bueno, venía esa fecha del concierto y me acuerdo que estaba rezando y le dije, ay Dios, no me gustaría poder ir al concierto. No voy a poder ir, pero me hubiese gustado. Tú sabes que me hubiese gustado ir al concierto. Y una amiga de la universidad, la cual no veo hace 7 años, o sea, teniendo 1000 personas a quien escribirle, millones de personas, me escribió a mí y me puso, oye Mario, ¿te gustan los Jonas Brothers? Y me dijo, tengo una entrada, ¿quieres ir? Imagínate. Y yo me acuerdo que le dije claramente que sí iba a ir y me dijo que no, que normal, que me daba la entrada y yo estaba rezando y le dije, mira, porque yo a Dios le hablo como si fuera realmente, como si estuviéramos hablando así ahorita como estoy hablando contigo, ¿no? Y le dije, mira señora, a mí me gustaría que toquen esta canción y todas las tocar y más, que no se van en mi lista, pero todas las tocar. Entonces, Dios es eso, Dios es padre y no sabe hacer otra cosa que ser padre. Entonces yo ahorita ya, como ya viví el lado malo, como ya Dios me atrajo a él del lado malo, y yo le agradezco incluso el sufrimiento que he vivido, espiritual y físico, y todos los que me han mandado, se lo agradezco porque ahora estoy en un momento de mi vida donde yo puedo mirarme hacia adentro, o sea, puedo mirarme y decir, ok, fallo en esto, fallo en esto, fallo en esto, y por amor a ti voy a mejorar, porque lo que yo quiero es ser mejor para las personas que están a mi alrededor y ser mejor para agradarte a ti. Eh, porque yo no digo que soy católica porque, bueno, por lo que me tocó. Yo soy católica porque es parte de mí. Yo soy cristiana porque ella es parte de mí. No es algo que no pueda separar. Yo no puedo vivir sin Dios, no puedo. eh, no puedo, simplemente no me imagino una vida así. No me imagino una vida no yendo a misa, no me imagino una vida no rezando rosario, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Y eso, y también pido, aprovechando ya para terminar, que recen mucho por los sacerdotes, ¿no? Me ha dado mucha tristeza, yo he tenido que salirme de una comunidad, no voy a decirme el nombre, esta comunidad me ayudó muchísimo, en un momento también es carismática, no tengo absolutamente nada que reclamar, pero tuve que salirme porque estuvieron invitando sacerdotes a hacer la misa, las misas que en la capilla que tenemos dentro de esta casa de la comunidad donde pertenecí. Y una vez el sacerdote dijo que el momento de la consagración nadie se arrodille. O nos decían cosas como que teníamos que volver a ser como en el tiempo antiguo, ¿no? Como cuando habían diaconisas, diáconos y cosas así, o como que en qué parte de la Biblia decían que los sacerdotes tenían que vestirse así con él, ¿no? Que si los así todos de negro, con la vestimenta de sacerdote, cuando los apóstoles no se vestían así, y un montón de cosas que no van acorde con la doctrina, ¿no? Entonces yo por ese tipo de cosas y por lo que ya te conté que he vivido, tuve que hacerme a un lado, porque mi liberación la tengo que mantener, yo no me puedo volver a contar. Así es, Marjorie, de verdad que te agradezco profundamente que compartas tu testimonio y que pues te abrieras de esa forma y contaras pues todo lo que pudiste vivir en estas comunidades. Y es para hacer un llamado pues a las personas que están viendo este video en este momento, a las personas que luego van a ver este video en diferido, que serán miles de personas que lo van a ver luego en diferido, para que tengan cuidado, queridos hermanos, pídanle a Dios,
tengan discernimiento, estudien, fórmense, para que, por ejemplo, mira cómo ya tú con formación y aparte pues todo lo que te sucedió, pues mira, esto están hablando de cosas como que no que no son de lo están bien. que no están bien, que la iglesia no enseña eso, que la iglesia no promueve eso. Apártense, o sea, y oren mucho, y si son casos muy graves, pues tienes que hablar con el sacerdote, y si el sacerdote no pone orden, pues habla con el obispo, porque pues tristemente mucha gente, yo estaba hablando con una amiga hoy sobre eso, que cuando las personas viven experiencias tan feas dentro de una comunidad que son sectarias, son sectas Son que sectas. tristemente se forman dentro de la iglesia, cuando la gente sale, la gente pierde muchas veces, pierde la fe. Cuando la gente se va de los testigos de Jehová, se van de los mormones, se van de esa secta, pierden la fe en su mayoría de las veces. Y exactamente ocurre cuando pues viven experiencias tan traumáticas y tan feas dentro de comunidades que deberían ser comunidades cristianas, católicas, bien formadas, con sana doctrina, y al final se comienzan a inventar oraciones y a inventar juramentos y cosas, invocaciones que pues al final lo que hacen es peor para la vida espiritual de la gente. Entonces, yo siempre lo he dicho, y de igual forma también con los youtubers y con las comunidades que ustedes miran en internet. Si ustedes miran que alguien en internet o cualquier persona habla o promueve o dice cosas diferente a lo que enseña la iglesia, pues apártense de ese lugar. ¿Por qué? Porque eso no te va a llevar hacia la verdad, a vivir una fe plena, a vivir un gozo real. Entonces, espero que pues este testimonio pues sirva para que las personas abran los ojos. Y mira, yo sé, porque por ejemplo una persona me decía, Miguel, pero es que pues la mayoría de las personas que están en ese grupo son buenas personas, entonces no sé si hablar, sino, pero es que pues tú no estás en un club social, o sea, tú no estás en una comunidad de amigas y de amigos que pues solamente se reúnen para conversar, tú estás en una comunidad cristiana, y si en esa comunidad cristiana no se vive acorde a lo que Cristo nos enseña, entonces tú tienes que salir y tú tienes que denunciar, pues como en el caso que hiciste tú, Marjorie, así que de verdad que te agradezco profundamente. Sí, por ejemplo, las personas que están pasando por ese tipo de experiencias dentro de grupos que a veces se ven cosas, probablemente es que existe una ignorancia muy grande. O sea, yo era una persona súper inteligente, pero para las cosas yo era ignorante. O sea, totalmente ignorante. Claro, Entonces, ¿qué pasó? Me llevó a pasar lo que ya he contado, y no quedarse callado, y pedirle a Dios y pedirle a la Virgen María que te saque de esa situación. Y claramente, y yo se los digo, que te va a sacar de ahí. O sea, es como que si tú sientes que hay algo malo, pídeselo a la Virgen, pídeselo que claro. interceda por ti y te va a sacar de ahí y te va a poner de repente en un lugar que sea correcto y que sea sano y donde uno pueda sanar y crecer espiritualmente, donde puedan ser dirigidos de manera sana. Pero si hay algo que no está bien, salgan de ahí. Y solamente para terminar, todas las personas, porque sé que no solamente pasa en Perú, también pasa en Sudamérica, cuando vean que hay ángeles que operan, que no sé qué, que me han curado, no vayan. No vayan, de verdad, no vayan. No vayan nunca. Y tampoco se dejen imponer. Eso también quería decir antes de acabar. No se dejen imponer las manos por nadie, por absolutamente nadie. Así venga el hermanito y te diga, no, pero no, no, si no es sacerdote, no se dejen imponer las manos. O sea, Así es. estoy, por ejemplo, hace un ratito contando el testimonio de cuando el sacerdote alzaba la mano para darme la absolución en el confesionario. O sea, el sacerdote tiene la autorización porque por su ordenación la tiene. No es de que hay personas que vienen y te dicen, no, lo que pasa es que en el artículo tal, no, perdón, una parte de la Biblia dice que Jesús dijo que todos podían poner las manos. Ya, pero si te Pero vas más allá, también dice que vinieron a querer sacar un demonio, el demonio los desnudó y les pegó. Entonces, no lo hagan, simplemente, claro, pero por favor, no le es impongan que las manos a la gente, es la perjudicial. gente, la gente que habla así, porque a mí me lo han dicho, eso tal cual que tú lo acabas de decir, a mí me lo han dicho, no, que en el versículo tal dice esto y dice lo otro, pero hermanos, Sí, ustedes son católicos, cristianos católicos, hay un magisterio, hay una enseñanza, hay una doctrina de más de 2000 años, porque es la iglesia que fundó Jesucristo. Tú no eres protestante. El protestante es el que hace eso. Ah, bueno, mira, aquí este versículo dice esto, entonces yo interpreto esto.
Y por eso hoy en día existen cientos de miles de sectas protestantes, porque cada uno interpreta el mismo versículo diferente. La Iglesia Católica no es así. La Iglesia Católica te enseña y tú debes tener obediencia. Debes tener obediencia. No es que, no, que aquí dice, que aquí no dice. No, pero tú no eres protestante. Por eso, lamentablemente, mucha gente que sigue en ese tipo de grupos terminan en protestante. Se ha visto muchísimas veces. Y, sí, y otra vez, otro puntito que quería tocar antes de que me olvide, que el Señor ha puesto en mi corazón, es también justo ahorita que hablabas del tema del protestantismo, es de que hay grupos también, y eso también lo quiero tocar, que te dicen sí, que para la misión y te obligan a dar un diezmo del 10%. La iglesia no te pide dar un diezmo del 10%. O sea, y después tú ves Casual. que las personas están comiendo así cosas carísimas y te dicen, no, es que tú tienes una atadura económica, así tal cual, yo lo escucho, tienes una atadura económica, ya tú tienes que dar para la misión y esa atadura se te va a ir como que rompiendo. Y al final tú te No, quedas no, sin no, no. comer, te quedas sin pagar tu deuda, porque no supuestamente ellos se va a multiplicar, ¿no? Lo que has dado. Y Se ha eso no es católico. infiltrado se ha infiltrado el protestantismo, Eso no pero es católico. terrible, terrible. Hace casualmente, o sea, No como es te digo, católico. no son casualidades, son cosas de Dios. A mí me escribe mucha gente, porque imagínate, a mí me siguen aquí casi Sí. 280,000 personas y me escribe mucha gente a correos, a mi WhatsApp y todo eso. Claro, no puedo responder todos, pero en la mayoría que pueda voy leyendo y voy respondiendo. Y casualmente me escribe un muchacho y me dice, Miguel, yo estoy como volviendo a la iglesia, pero en la parroquia donde estoy, el sacerdote pide el diezmo. Explícame cómo es eso. Y yo le digo, ¿Qué bueno, diezmo? mira, en la iglesia católica ciertamente se usa la palabra diezmo, ¿verdad? Para pues ocasiones especiales, que el día de la misión, entonces pues te dan un sobre para que tú pues des el diezmo, pero todo siempre parte desde lo que tú puedas dar, o sea, lo que tú quieras dar, lo que tú pues, en tu corazón sientas que tú Lo que puedas puedes colaborar dar. en esa misión o para qué estén pidiendo el diezmo en ese momento especial, ¿no? Que es una ofrenda, obviamente, Pero es una ofrenda. pero, pero no es el 10% de tu salario. Y pues este señor va y me dice que sí, que el sacerdote de su parroquia les pide el 10% de su salario. Le 10%. digo, Dios mío, no. Yo ya lo que está sucediendo es algo terrible porque hay muy poca formación, inclusive pues lamentablemente nuestros sacerdotes, y hay que orar mucho por Orar ellos, mucho por ellos. porque si el pastor está equivocado, imagínese el rebaño. Sí, y a mí me pasó que una vez dijeron diezmo, del 10%, eh, y me dijeron algo que una vez yo lo vi en un video, ¿no? Protestante, ¿no? De un católico que hablaba sobre eso, donde decían que la abundancia y no sé cuántitos, y a mí me dijeron algo parecido. O sea, es como Hmm. que, o sea, sí, claro, o sea, sí, puede suceder de que tengas una atadura, por ejemplo, de ruina, y tú puedas de repente dar algo o sea, tuyo, ofrecerlo para Dios, por ejemplo, no sé, hacer caridad con los pobres, sí, pero el 10% de tu sueldo. Tú sabes a dónde va a ir ese 10% de tu sueldo. ¿Para qué? ¿No? Y a mí me pasaba que había una incoherencia porque como yo tenía a estas personas en el Instagram, siempre veía que comían en restaurantes caros, ¿no? Y habían hermanos que dejaban de trabajar y vivían en vida común y nosotros teníamos que pagar esa casa y todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo que implicaba, ¿no? Y lo más raro era que tú veías realmente que ellos, o sea, comían en restaurantes caros y como si fuera un pastor de iglesia, profesor. Sí, no, Entonces yo dije, total, no, total, total. no, Por cierto, por ahí estoy viendo que está, creo que es la primera vez que te veo por aquí. Mi querida sobrina está conectada a un en vivo de su tío, así que te mando muchas bendiciones a mi querida sobrina Estefanía, que está en Canadá. Así que pues todas las personas que estén acá conectadas, por favor, les pido que oren por mi querida y amada sobrina Estefanía, por su papá, obviamente mi hermano, por su esposa, mi cuñada, y por su hijito que es mi ahijado también, René Santiago. Muchas bendiciones para ti, Tiquita, y para toda la familia. De verdad que esto es un tema que da, Marjorie, para largo, ¿no? Pero sí, hemos tenido la bendición de que hemos tenido sacerdotes donde van y nos forman sobre estas cosas. Y queridos hermanos, la soberbia no viene de Dios, es un pecado muy grave. Y muchas veces, aunque parezca increíble, aunque suene increíble, viene un sacerdote acá, porque ya me ha pasado varias veces, viene un sacerdote y da su catequesis y da su formación
y vemos y leo en los comentarios, padre, me va a perdonar, pero eso no es así. Yo digo, Dios santo, o sea, ¿cómo se te ocurre corregir un sacerdote que pasa tantos años estudiando? En su mayoría sí son personas súper preparadas. Claro que sí. Entonces, por favor, de hecho, en ese en vivo que tuviste del padre Luis Eduardo de aquí de Colombia, exorcista, que él habló y dijo que un laico no puede hacer exorcismo porque puede correr peligro de muerte. Lo dijo el sacerdote exorcista del Vaticano, o sea, autorizado desde el Vaticano, es el padre Luis Eduardo. Y alguien escribió y le dijo, padre, usted me va a perdonar. Ya cuando alguien empieza por ahí, ya lo Sí, demás que ya. viene es Es ignorancia terrible pura. ya, sí. Sí. Padre, usted me va a perdonar, pero los laicos sí podemos hacer eh, Exorcismo. exorcismo porque en la Biblia está tal versículo, dice que sí se pueden los laicos echar demonios y tal y tal y tal y tal. Pero son Y, y termina con la frase, dice, y soy de la renovación carismática. Querido hermano, acá no es que no estamos tocando a la renovación carismática, porque hemos tenido acá, por ejemplo, al padre Miguel Ángel, que lo hemos tenido varias veces, es sacerdote carismático. De hecho, por cierto, estuvo como 6 años encargado de la renovación carismática en Arequipa, en Perú. Es un sacerdote súper preparado y nos ha venido acá a formarnos desde su carisma y nos ha dicho, mira, esto está bien, esto que se hace en algunos grupos no está bien, entonces hay que tener discernimiento y aceptar, porque por ejemplo, tú estás escuchando cosas aquí y probablemente en el grupo que tú vas, hacen las cosas que está comentando Marjorie, que hablan con ángeles de no sé quién y hacen esto, hacen lo otro, y tú estás viendo este video. ¿Qué sería lo correcto? Primero, que salgas, te vayas a confesar y hables y cuentes todo lo que tú has vivido allí para que el sacerdote ore por ti. Porque si viste esto y vas a seguir yendo para allá, pues Dios mío, o sea, hay que tener mucho, mucho cuidado. Así que de verdad, pues hermana, te agradezco profundamente estas 2 horas que estuvimos conversando, que pasaron súper rápido, pasaron muy rápido. A todas las personas que están viendo este video, de verdad que les agradezco muchísimo. Les pido mucha oración por Marjorie para que pues el Señor la siga manteniendo firme en la fe, para que con su testimonio pues muchas personas sean tocadas, para que muchas personas también abran los ojos. Recuerden también orar por mí, por mi esposa Cindy, por mi hijita Pía, por mi matrimonio, por todos los matrimonios. Recuerden que el enemigo siempre va a querer atacar a la familia. Estamos precisamente viviendo un mes donde es el mes donde más se ataca a la familia tradicional, a la familia constituida por Cristo, que es este mes que llaman, entre comillas, el orgullo. Por todos lados me fui a tomar un café hoy con mi esposa y de repente mi esposa me dice, voltea. Yo no me había dado cuenta y cuando volteo en el local tenía la banderita esta multicolor y van por nuestros niños, van por la fe. Entonces, esto es un mes para orar muchísimo por la familia, por los matrimonios y por los niños. Así que pues espero que tengan cada una de estas intenciones en sus oraciones, queridos hermanos. Nos vemos mañana. No se olviden de estar en el grupo de WhatsApp y de Telegram. Al finalizar este en vivo, te vas a la parte de información. Allí está los links que te van a llevar a WhatsApp o a Telegram para que pues si hay algún cambio de horario, cualquier otro video, ya por favor pues puedas estar enterado. Por aquí alguien dice, Cecilia Castillo dice, Pía dentro de poco cumple su primer añito. ¡Wow! Y se sabe la fecha. Claro que sí, Cecilia. El 10 de julio, parece mentira como hace casi ya un año, pues estuvimos acá, estuve como 3 días fuera porque pues estaba en la clínica con mi bebita y pues sí, ya un añito ya próxima el 10 de julio, pues oren mucho también por mi bebita Pía. Bueno, queridos hermanos, los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao, bendiciones.